Buenas noches. Canarias es una de las comunidades autónomas más golpeadas por la violencia machista. En las islas se producen 25 denuncias al día por maltrato y en lo que va de año 7 mujeres ya han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y empezó a insultarme, pues me lanzó una butaca que tenemos en el salón, en la cocina. ¿Fue todo a más? Sí, fue a más. Además, en el programa de esta noche analizaremos la actualidad política, actualidad que pasa por las negociaciones para formar gobierno. Todo sigue en el aire. Enseguida volvemos, no se vayan. Buenas noches, bienvenidos un jueves más al Enfoque. El próximo lunes es 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada que va a servir para concienciarnos de un problema que es cierto, es un problema que ha existido siempre, pero que se ha visibilizado solo en los últimos años. Esta noche vamos a debatir por qué siguen muriendo mujeres a manos de sus exparejas o parejas asesinadas. Vamos a intentar también buscar respuestas a esta lacra que afecta también a nuestra autonomía, a nuestra región. Pero antes de entrar en este debate, vamos a saludar a los colaboradores y contertulios que tenemos esta noche. Paco Pomares, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel Ángel. Marta Cantero, ¿qué tal, Marta? Buenas noches. Buenas noches. Ana Martínez, buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Juan Luján, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Santiago Morollón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y cierra este sexteto, Esther Martín. Esther, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como lo decía, Canarias es una de las comunidades donde más mujeres mueren asesinadas por culpa de la violencia machista. En lo que va de año, en lo que va de 2019, son 7 las mujeres que han sido asesinadas, como decíamos, a manos de sus parejas o exparejas. Vamos a ver un reportaje en el que hemos hablado con mujeres agredidas y también con especialistas. Vamos a intentar averiguar cómo luchar contra la violencia de género, contra la violencia machista. Lo vemos en el reportaje Ni una más. No me gusta que te maquilles tanto. ¿A dónde vas con esa ropa? No vales para nada. Todo lo haces mal. Haz lo que te digo o te quitaré los niños. Te mereces que te pegue. Como digas algo, te mato. Con angustia, ansiedad, miedo y rota. Así queda una mujer víctima de la violencia machista. Agresiones que recibe de maltratadores con los que casi siempre convive y que les llega a costar la vida. Canarias encabeza un triste ranking. Es la tercera comunidad con mayor número de asesinadas por esta incomprensible violencia. En lo que llevamos de año, el peor de la historia, 7 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o sus exparejas. ¿Qué pasa en las islas? Las relaciones de pareja, que al principio parecían idílicas, empiezan a torcerse. Primero un insulto, luego desprecio y más tarde una agresión. Hablamos con las protagonistas, con las mujeres víctimas de violencia machista. He llegado a un punto en el que no puedo salir por la puerta de casa. No puedo, porque algo me paraliza y como que me empuja hacia atrás y me dan ganas de vomitar, me voy al baño, vomito, me da ansiedad. En los primeros 6 meses del año se presentaron 4.717 denuncias en Canarias, un 14% más que en el primer semestre de 2018. La denuncia garantiza la protección. Los expertos coinciden en que la educación es fundamental para combatir la violencia machista entre los más jóvenes, pero ¿qué está ocurriendo realmente con ellos? Yo tengo una hermana pequeña de 10 años y me estoy dando cuenta que el tema del machismo parece que ir para hacia adelante, vamos para atrás. El 80% de las víctimas no habían interpuesto denuncia previa contra sus asesinos. ¿Por qué?
Las mujeres no denuncian porque son educadas y son socializadas para la sumisión y para la dependencia. La violencia machista es una lacra, un cáncer pendiente de extirpar y un calvario que destruye a la mujer maltratada. Cuando una mujer se siente maltratada, se siente incapaz de poder llevar la vida que quiere, deja de creer en ella, se siente con la dignidad por los suelos, con la autoestima por los suelos, se considera incluso mala madre, los sentimientos de culpa son abrumadores. Ya tus referentes identitarios no los tienes. Por lo cual, eso da pie a una anulación de tu persona. A raíz de ahí, ya tu vida pasa o tus referentes a un segundo plano porque todo tu mundo es él. Las denuncias por violencia de género no paran de crecer. En Canarias, solo en los 6 primeros meses ya superan las 4.700. ¿Por qué? Cada vez estamos más sensibilizados, estamos más concienciados y se está llevando a cabo más denuncias, o sea, las mujeres denuncian más. Pero, ¿cómo empieza todo? La relación se inicia de forma idílica, pero pronto pasa a volverse un infierno que se prolonga durante años. María lo vivió en primera persona. María, lo primero, gracias por atendernos. Has estado casi media vida sufriendo maltrato psicológico y maltrato físico. Sí, media vida. ¿Cómo empezó todo? El maltrato psicológico casi fue desde que me casé, porque llevábamos nada más que un par de meses de casado y ya me dejó diciendo que era culpa mía, que no me aguantaba. Y María, ¿cuáles eran esos insultos que te propiciaba? ¿Qué te decía? Que era una guarra, una cerda, una hija de su madre. Después ya no era solo eso, ya eran más insultos, más a menudo, en la cama. La primera agresión fue una vez que fuimos a la playa y cuando regresamos a casa, como ya venía un poquito bebido, no quería bajar las cosas del coche y empezó a insultarme, pues me lanzó una butaca que tenemos en el salón, en la cocina. ¿Fue todo a más? Sí, fue a más, hasta el punto de obligarme a mantener relaciones sexuales con él. En el momento en que me divorcié, se volvió como loco porque se dio cuenta de que ya yo sabía lo que él estaba haciendo. Yo pensaba que ese era mi marido y yo tenía que hacer lo que decía mi marido. ¿De dónde sacaste las fuerzas para decidirte y dejarlo y denunciarlo? Mi hija me dio la fuerza, tomé la decisión, me costó muchísimo. Me tuvo toda la mañana encerrada en la habitación. Me rompió la televisión de la tele, rompió la cama, los espejos del ropero. ¿Cómo han interiorizado tus hijos todo esto? ¿Cómo lo han llevado? El mismo día que yo me separé, me dijeron, es que a nosotros también él nos pegaba, mamá. Él nos encerraba, porque cuando él llegaba de trabajar no quería que nadie le molestara. Todo eso me enteré el mismo día que me separé, el mismo día que por fin me liberé. Denunciar, como hizo María, es el primer gran paso. Con una llamada al 112, la maquinaria se pone en marcha. Hola, buenas tardes, señora agente. ¿Tienen a una señora por violencia de género? Requieren de la presencia del DEMA para posible denuncia. ¿Me puede pasar con la señora y valoramos un poquito con ella directamente la situación? Mira, me ha comentado la gente que usted sufrió una violencia de género. No la habías denunciado hasta hoy, que has decidido ir a denunciar. ¿Estaban los niños delante cuando ocurrieron los hechos? Mire, Bárbara, usted está hablando con el Servicio de Atención a la Mujer del 112. Tranquila, este servicio está... Elena, llamadas como la que acabamos de escuchar se repiten en este centro del 112 a diario. Sí, estas llamadas son constantes, hay un volumen bastante alto de llamadas de diferente tipo. Cada vez se ha disparado más porque cada vez se conoce más el servicio. ¿De cuántas llamadas podemos estar hablando en un día en este centro? Hemos tenido noches de Navidad o noches de fin de año donde hemos llegado a tener unas 100 llamadas. ¿Y cuál es el protocolo que aplicáis aquí en este centro? Lo que se hace es orientar y nosotras en concreto también asesorar a la señora. Se valora la llamada y desde aquí se activa lo que es el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, con el fin de que la mujer que sufre violencia machista tenga una respuesta
ayuda adecuada. Lo que tienen que tener claro es que ante cualquier duda pueden llamar siempre aquí y siempre van a estar apoyadas y asesoradas. La clave está en estar informadas, en saber qué es lo que pueden hacer. Y entonces lo que este servicio ofrece, al margen de la información, del asesoramiento, del acompañamiento, que es muy importante para estas mujeres, saber que no están solas. Para atender estos casos, las islas cuentan con una red de centros autonómicos, insulares y municipales, aunque todavía son insuficientes. Tenemos 75 recursos actualmente a lo largo de todo el archipiélago. Se quedan muchas fuera de nuestro alcance porque no tenemos recursos suficientes para atender a toda la necesidad social que hay. Entre los apoyos públicos a la mujer maltratada, la Policía Nacional cuenta con una unidad especializada que investiga posibles casos, aunque no haya denuncia, y también protege a las víctimas. Buenos días, inspector Carlos Tallón. Sí, efectivamente. Jefe del grupo de investigación de la UFAN. Sí. Pues explícanos un poquito en qué consiste la UFAN. La UFAN es una unidad especializada en tratar con víctimas de violencia de género, doméstica, sexual y trabajo con menores. Nosotros nos dedicamos a casos especialmente graves. Realmente el trabajo de violencia de género lo abarcan una gran cantidad de funcionarios de diferentes unidades. A veces recibidos noticias, comunicados de colegios, de vecinos, de servicios sociales, en el cual nos dan cuenta de que una mujer parece ser que está siendo víctima de violencia de género y nosotros vamos a investigarlo exactamente igual, tenga denuncia o no tenga denuncia. Claro, estos casos de investigación son más complejos porque en principio la víctima probablemente no colabore. Y en el caso del servicio de protección a las mujeres, ¿están con ellas en todo momento? Sí, es una disponibilidad de 24 horas. La víctima conoce a su policía, sabe su nombre, tiene tu teléfono y está 24 horas pendiente de ese teléfono para soltarle cualquier duda que le surja. La denuncia garantiza la protección. Carla, durante mucho tiempo sufriste malos tratos y al final decidiste denunciar. Sí, muchos años recibí maltrato tanto físico como psicológico y al final denuncié. Carla, te costó denunciar, pero finalmente cuando lo hiciste te diste cuenta que era la mejor opción. Era la mejor opción que tenía en ese momento y creo que la de todas las mujeres es denunciar y mantener la denuncia hasta el final. El denunciar me ayudó a estar más tranquila, más segura. Las personas indicadas me llamaban por teléfono, me preguntaban, siempre que si tenía alguna duda, llamara, que preguntara, que fuera, siempre me dejaban las puertas abiertas. ¿Qué le dirías a esas personas que están en una situación parecida y que les da miedo denunciar, que no quieren denunciar? Que no tengan miedo a denunciar. Les pido que piensen no solo en ellas, sino en su familia, sus hijos, que denuncien, que le van a liberar, pero van a sentirse seguras, porque el sistema nos va a ayudar. Sin embargo, algunas víctimas viven con miedo. La expareja de Lucía acaba de salir de prisión tras perder vigencia una orden de alejamiento que tuvo durante 5 años. Partes de lesiones, denuncias, resoluciones, sentencias. ¿Qué ocurrió antes de que se redactaran todos estos folios? En el último embarazo, en el de la niña, ya ahí comenzó la tortura, cuando no era forcejeo, cuando no eran insultos e incluso agresiones. Me atrevo a denunciar muchos años después y continúa mi calvario, tanto con quebrantamiento de esa orden de alejamiento que le interpusieron, como amenazas, insultos. Recientemente ha salido está en la calle, ya que estuvo en prisión por esos quebrantamientos. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? Lo máximo que ha estado han sido 8 meses por quebrantamiento continuado de condena. Durante 2 años y medio el quebrantamiento todos los días, a todas horas. ¿Dirías que funcionaba esa orden de alejamiento? En absoluto. No ha servido de nada. Él decía que él hace su propia justicia, decía él. Yo no me he visto protegida en ningún momento. Al contrario, mi propia seguridad me la he tenido que labrar yo, mudándome de piso, no teniendo contacto con nadie, cambiando de trabajo. ¿A día de hoy dónde está él? Él está en la calle. Salió hace 15 días. ¿Vive cerca? Sí, a 400 metros de mi casa. Y él pasa con el coche, se me queda mirando fijamente y sigue. ¿Tienes miedo al salir de tu casa y que te lo puedas ver? Cada día. Yo he llegado a un punto en el que no puedo salir por la puerta de casa. No puedo,
porque algo me paraliza y como que me empuja hacia atrás y me dan ganas de vomitar, me voy al baño, vomito, me da ansiedad, me tengo que coger un taxi, lo tengo que tener en la puerta de casa, un taxi para que me lleve a urgencias o a donde tenga que arreglar papeles. ¿Tienes pensado volver a solicitar una orden de alejamiento? Sí, por lo menos tengo la legalidad de que si él quebranta esa orden de alejamiento, pague las consecuencias. Entonces, volver a ampliar esa orden de alejamiento porque yo sigo con el temor día a día de que no volver viva a casa o que mis niños estén íntegros. Me dan a entender de que mi vida no vale nada y la de mis niños, perdón. Me dan a entender de que les importamos una mierda y que necesitan un parte de defunción para que nos hagan caso del martirio que estamos viviendo desde que lo denuncié. ¿Qué te gustaría que pasara a partir de ahora? Que se olvidara de mí, nos deje vivir. El caso de Lucía demuestra que hacen falta más medios judiciales y policiales. ¿Y las penas por estos delitos deben ser más duras? Yo no soy partidaria de un endurecimiento de las penas. Creo que el Código Penal pues, tiene unas penas correctas, elevadas incluso, en casos de delitos con impacto de género, pero lo que sí que soy partidaria es de modificar todas las leyes, incluida el Código Penal, para integrar la perspectiva de género en el mismo. Bueno, Luz Marina, tú en 2013 pierdes a tu hermana a manos del que en aquel entonces era su expareja. Como hermana de una víctima de violencia de género, ¿qué opinas sobre las condenas que la justicia impone para este tipo de supuestos? Desde las familias lo que nosotros vemos es que matar no cuesta nada. La cadena perpetua la tenemos nosotros. Nosotros tenemos el daño psicológico del asesinato y luego nosotros nos tenemos que hacer cargo de todo el proceso judicial, de todos los procesos económicos que conlleva un asesinato. Sin embargo, tú ves que él está en prisión, tranquilamente cumpliendo su condena, a nosotros nos llaman a la puerta para pagar esto, para pagar lo otro y a él no lo molestan para nada. Entonces muchos de ellos también te comentan, bueno, pues ella del cementerio no sale, pero yo de aquí sí salgo y salgo otra persona. 8 de cada 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no denunciaron nunca la situación. Hola, Noelia. Buenos días. Noelia, lo primero que quiero hacer es agradecerte que des la cara. Tú fuiste mujer maltratada, pero aún así nunca llegaste a denunciar. No, es realmente difícil. ¿Quieres pasar y hablamos? Noelia, ¿cuánto tiempo duró el maltrato en tu vida? Yo lo generalizo en 18 años. Si te van a hacer un cálculo exacto, igual es hasta un poco más. ¿Por qué no denunciaste en todo este tiempo? Por miedo y porque no quería que mis hijos pasaran por circunstancias de juzgados, tribunales. Yo realmente me había acostumbrado a esa situación. Ya se van encargando estas personas de quitarte la autoestima, de aislarte de tus seres queridos. Yo denuncié, realmente no he denunciado nunca. Cuando he decidido hacerlo ya había pasado mucho tiempo de aquello, no estaba en esa situación. Cuesta mucho salir es lo que más cuesta, salir de ahí. ¿El hecho de que no denunciara llevaba implícito que luego eso tuviera unas consecuencias? Por supuesto, uno vive con el continuo miedo de que él se enfade, que tú no hagas algo bien. Es terrible el maltrato psicológico. Noelia, gracias por tu testimonio. Como Noelia, miles de mujeres aguantan en silencio. Un silencio que surge de una sociedad patriarcal y de una educación para la resignación con la que hay que romper. Las mujeres no denuncian porque son educadas y son socializadas para la sumisión y para la dependencia. Por tanto, están educadas para soportar el sacrificio. Es muy difícil que esta mujer, ante una situación de violencia, que tiene un impacto nocivo emocionalmente y cognitivamente en ella muy elevado, pueda alzarse a modo de Juana de Arco como una mujer muy valiente y romper, traspasar esa barrera de plantearle una denuncia. Es de vital importancia la declaración de una mujer para poder continuar con la causa. Bueno, cuando el único elemento probatorio que se tiene es la declaración de la víctima, pues es muy importante y puede ser sustancial, incluso puede conllevar a que la causa no pueda continuar por carencia de prueba, ¿no? ¿Qué tal fue la entrevista? Bastante bien. Con ese vestidito que llevaba. Oye, si le dan el trabajo es porque vale. ¿Que vale? Se habla inglés de risa.
Y encima, si lo consigues en este plan te vas. Además de la violencia física y psicológica, los maltratadores tienen otras formas de anular a sus víctimas. Podemos destacar algunos, como pueden ser la violencia sexual, que viene definida como todo acto forzado realizado por el agresor a la mujer sin su consentimiento. Por otro lado, tenemos la violencia económica, que va encaminada a que la mujer no pueda tener acceso a los recursos económicos que permitan satisfacer sus necesidades y las de sus hijos e hijas. Por otro lado, vivimos una violencia social en la que la mujer se ve limitada no solamente en sus relaciones con respecto a sus amistades, sino en sus propias relaciones familiares. Además, también tenemos la violencia patrimonial, donde el agresor de manera ilegal se hace apropiación de los bienes que tienen en común la unidad familiar, intentando que la mujer no pueda tener acceso a los mismos. Por otro lado, nos encontramos con la violencia vicaria, que en su grado más extremo supone que el agresor realiza un daño directo sobre la mujer a través de sus hijos e hijas. Los maltratadores llegan a asesinar a sus propios hijos para ocasionar un daño extremo a sus parejas o exparejas. En España, desde 2003, hasta 34 niños y niñas han perdido la vida por violencia de género. 3 de estos asesinatos se registraron en Canarias en los últimos 2 años. Y más daño a cargo de estos asesinos. Desde que se contabilizan las víctimas, 273 menores se han quedado huérfanos en este país por la acción de los maltratadores de sus madres. Otros muchos no perdieron a su madre, pero arrastran las secuelas de lo vivido durante su infancia. ¿Qué edad tenías tú cuando comenzaron los maltratos? Mi primer recuerdo es de cuando tenía 6 años, que mi padre me hizo vivir una situación muy dura. Yo realmente creí que había sido un sueño, que yo notaba que mi padre no lo quería, por lo que veía que le hacía a mi madre. Con el paso de los años, cuando vas creciendo, intentas pensar que eso es normal, que es así, que te tienen que castigar por absolutamente todo, que te tienen que gritar, que a tu madre le pueden insultar, que te pueden pegar, que es normal. ¿Qué secuelas ha dejado esto en tu vida? Voy con mucho cuidado con los hombres, tengo muchísima desconfianza, siempre estoy a la defensiva, me saltan alarmas constantemente, a veces innecesarias, simplemente porque has pasado por unas situaciones que dices, ¿y si es esto? En muchas ocasiones son los hijos los que empujan a sus madres a dar el paso. Yo, al día siguiente de que mi madre me dijera que se iba a separar, a pesar de que tenía 11 años, yo le escribí una carta y le dije, ma, yo frego los platos, yo limpio la casa, pero vámonos de aquí. Ya había visto que mi madre había pasado por situaciones de estar al borde de la muerte y, o sea, cuando eres pequeño, tú esperas de tus padres que te protejan, ¿no? Y yo no me sentía así por parte de mi padre. Mi padre nunca me protegió, mi madre me protegía. Entonces yo quería protegerla a ella también. María, gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Daños irreparables que causan los maltratadores y que nos lleva a preguntarnos cómo identificarlos, cuál es su perfil. Son personas muy impulsivas, con poco control de sus impulsos, acostumbradas a acción-reacción. Son personas generalmente con altos niveles de frustración, muy celosas, muy inestables, con un bajo concepto de sí mismos, que siempre necesitan la gratificación inmediata a todas sus necesidades y todas sus frustraciones las vierte sobre quien puede verterlas, que es sobre alguien a quien controla dentro del hogar. ¿Por qué los hombres matan y maltratan a las mujeres? Siempre hemos vivido en una sociedad patriarcal donde el que manda es el hombre y la mujer tiene que servir, donde las leyes, por tanto, las hacen los hombres y donde ha habido una ancestral preponderancia del poder del varón sobre la mujer. El origen del maltrato está en el machismo, un problema que incumbe a toda la sociedad. También a los hombres, porque la igualdad es un asunto de todos. Cosa de mujeres, ya sabes. Pero con tacones y con escote todo se perdona. ¿Qué pasa? Que ya no tiene gracia, hombre. Que ya cansa.
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. ¿Por qué nace una asociación de hombres? Nace para trabajar en lo que son los grupos de hombres, el tema personal, ¿no? La reflexión personal que cada hombre tiene que hacer, y la otra, que es el silencio, nos hace cómplices. Tenemos muy a mano el uso de la violencia. Se nos ha dicho que tenemos la autoridad de usar la violencia para conseguir aquello que creemos que tenemos que conseguir. No olvidemos que desde los asesinatos hacia abajo existen muchas violencias en lo cotidiano: desprecio, silencio, invisibilización. Me burlo de mi pareja en público, no le permito salir vestida de determinada manera. Hay que estar atento a esas fórmulas de control y de dominación que usamos los hombres. Mis hijos van a reproducir no aquello que les digo, mis hijos van a reproducir y hacer aquello que me ven hacer a mí. No podemos permanecer callados ante esos comentarios, ante esas bromas, ante esa publicidad sexista, ante esa discriminación en el trabajo y en muchos entornos de la vida. Desde la asociación lo que tratamos es de escuchar, desactivar esa posible bomba antes de que estalle, ¿no? O sea, para que no produzca daño. Las instituciones hacen constantemente campañas de concienciación, animando a las víctimas a que denuncien. Pero ¿cuál es su utilidad? Total, solo es curiosidad. Sí. Voy a saludar a las amigas últimas. No quiero que estés hablando con nadie. Total, solo es interés. ¿Cómo vas así vestida? Tira el cambio. Total, solo es cambiarse. ¿Sigues hablando con él? Total, solo son celillos. Total se llama violencia de género. Corta el control. Es un mensaje de la Universidad de La Laguna y Fundación Caja Canarias. Ya. ¿Crees que estas campañas surten efecto? Bueno, pues surtirán efecto siempre dependiendo del alcance que tengan en cada momento en el público objetivo, como cualquier otra campaña de publicidad, y también en la proyección en el tiempo que tenga la campaña en cuestión. Al menos por lo tocante a las generaciones que vienen detrás de nosotros, estamos en el buen camino. La violencia contra la mujer no solo se produce en las relaciones de pareja. Fuera, en la calle, el machismo imperante toma forma de acoso y agresión sexual con un máximo exponente: las manadas. El caso de Pamplona nos sobrecogió a todos. Una gran marea ciudadana tomó las calles indignada con una primera sentencia que dejaba en abuso lo que meses después el Tribunal Supremo sentenció como violación. Ahora, otro caso nos vuelve a remover. Es la manada de Manresa. También en un primer fallo judicial ha condenado solo por abuso sexual lo que la Fiscalía entiende que fue una violación múltiple cometida sobre una niña de 14 años. En este tipo de casos, la cuestión es dirimir si existe la violencia o la intimidación que exige el Código Penal para condenar por violación. Idaira Tejera, abogada especialista en violencia de género. Ahora mismo el Código Penal, ¿cómo diferencia los delitos de abuso y agresión? Existe cierta similitud entre ambos delitos. La similitud se encuentra en el consentimiento, puesto que en ambos, obviamente, no existe consentimiento por parte de la víctima. Sin embargo, el delito de agresión sexual requiere que exista violencia e intimidación por parte del agresor. Sin embargo, en el abuso sexual no es necesario esos dos requisitos. Por lo tanto, queda a libre interpretación de cada juez si hay delito de agresión o no. El juez, los tribunales tienen cierto margen de actuación y con ello pues cabe la interpretación de que los mismos hechos delictivos puedan ser considerados, y es válido que sean considerados abuso sexual o agresión sexual. Cambiar esos puntos del Código Penal lo están pidiendo varios partidos y colectivos. ¿Exactamente en qué consistiría ese cambio? Limitar la interpretación que puedan tener los jueces y que se anule la distinción que existe en la actualidad entre abuso sexual y violación. Unos comportamientos delictivos que cada vez más son cometidos por jóvenes. Es llamativo que una sociedad en que nunca ha habido tantos recursos, nunca ha habido tantas campañas, tanta concienciación, nos encontremos que la parte más joven de la sociedad es la que está
aumentando los casos de violencia de género. Jóvenes sometidos a modas y a canciones que incitan y justifican la violencia machista. Todas saben en la cama maltratarme, me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de 4, baby. Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Todos son casados. Gabriel, Alba, Jorge, ¿qué piensan cuando escuchan este tipo de letras en canciones, en ritmos que ahora escuchamos prácticamente en todas partes? La canción está bien, el ritmo. Pero si te pones a analizar la canción, cosa que no hacemos porque simplemente nos ponemos a cantarla, después analiza la letra, azótala, pégala, 4 babies, posesión de la mujer. Vamos, que somos un objeto sexual en las 2 canciones y el género inferior. Yo tengo una hermana pequeña de 10 años y yo me estoy dando cuenta que el tema del machismo parece que ir hacia adelante, vamos para atrás. Mi hermana Lucía, las canciones que escucha a día de hoy son Maluma, reggaetón puro y duro y canciones que no son acordes a la idea que debería venderse o la idea que debería respetarse de la mujer. Pero el problema también es que todos coinciden en que hay que luchar por la mujer, pero todos lo que lo dicen, ¿quién lo hace? Isabel, tú eres la profesora de Convivencia e Igualdad de este instituto. ¿Qué ves tú en el día a día de las nuevas generaciones en este aspecto? Que hay un tema pendiente en esta sociedad y es darle las herramientas para que el hombre se sitúe en un papel para el que no está preparado. Ellos se conocen la teoría y saben lo que tienen que responder, lo que es políticamente correcto. Y ellos responden porque saben lo que tienen que responder, pero no lo tienen asumido, porque se sienten inseguros. Hay un asesinato o lo que sea y lo hablamos en el aula y enseguida, sí señor, pero hay muchas mujeres que denuncian falsamente. Eso lo dice uno, pero todos los demás lo piensan pero se callan. Y yo les pido a ellos que por favor que no den pasos atrás. ¿Ustedes palpan, notan en la gente de su edad que hay un machismo incrustado en el día a día, en pequeños comentarios? Yo hice antes de el ciclo superior de energía renovable. Éramos 2 chicas, solo. Todos los demás chicos. Y el primer comentario que me hizo un compañero de clase fue: yo nunca he visto una chica poniendo un cable. Pero claro, con tono despectivo. Pero no solo es la música, también es el consumo de porno al que acceden los jóvenes sin limitación alguna a través de los móviles y en el que se cosifica a la mujer. Eso lo tratamos como tan normal que cuando tenemos una relación tenemos esa imagen del porno en plan, vale, he visto esto, así que mi relación tiene que ser como esto, porque es lo que sale y hay un montón de vídeos, así que como hay mucho, tiene que ser así. Imagínate lo normal que es que tú puedes llegar y ver una de las categorías más buscadas, violación o sexo grupal. El porno es cada vez más violento y junto con una ausencia de políticas afectivo-sexuales hace que los chicos y chicas que consumen porno entiendan que lo que están viendo es una sexualidad normal, cuando lo que se está produciendo es una imagen de la sexualidad violenta. Los chicos y chicas van a querer representarlo, practicarlo y bueno, pues es lo que está ocurriendo, como está aumentando la violencia sexual en nuestro país, ¿no? Y es que realmente el porno junto con la publicidad, junto con el cine, está provocando, bueno, pues una imagen muy cosificadora de lo que es la sexualidad y muy violenta que está afectando fundamentalmente a las chicas. A veces son los centros de trabajo o de estudios los lugares en los que las mujeres viven situaciones de acoso. Y ante estas situaciones, muchas callan por temor a la pérdida del empleo, por vergüenza o por miedo a no ser creídas. Janer, Alejandra, ustedes a principios de este año fueron víctimas de un caso de acoso en el trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió? A mí me contactaron por una página de internet donde yo estaba buscando trabajo. Ya cuando llegó el día de la prueba, de la supuesta prueba, llego y claramente pasaban cosas no muy normales como rozamientos, me hacía preguntas, que si tenía novio, me decía que era guapa.
A mí me mandó mi hermana, vio en el periódico una oferta de trabajo. Entonces yo llamo. Cuando llego a la entrevista empezamos a hablar que si quería el trabajo me tenía que acostar con él. En ese momento tú ni siquiera eras mayor de edad, tenías 17 añitos nada más. ¿Cómo fue para ti vivir esa experiencia? Vivo con el trauma, por así decirlo, de este tipo de trabajos en el tema de la hostelería. Y llega un momento en el que se decide poner una denuncia. ¿Cómo se llega a ese punto, Alejandra? Abrí el Facebook y conté lo que me había pasado. No me acordé del Facebook hasta 2 o 3 días después. Cuando lo abro, tenía más de 20 mujeres que me contaban que el mismo hombre en el mismo bar les había hecho lo mismo durante más de 10 años. Lo que me parece a mí muy triste es que ninguna de esas mujeres denunció. ¿Qué opinión te merece a ti la justicia en relación a este tipo de casos, Alejandra? Excesivamente lenta, muy lenta. Nosotras estamos a la espera. Este señor sigue con el bar abierto y sé a ciencia cierta que ha vuelto a hacer lo mismo, o por lo menos lo ha intentado. ¡No más violencia contra las mujeres! Acoso, abusos, violaciones, insultos, golpes, desprecios. Todo es violencia machista. Una violencia que se produce incomprensiblemente solo por el hecho de ser mujer. Y una situación intolerable por la que 7 mujeres han sido asesinadas en Canarias durante 2019. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a Él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuya, compañero. Hasta que fuiste carcelero, voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía, para acordarme para siempre me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Bueno, ya lo han visto, esos son los nombres de las 7 mujeres que han muerto asesinadas en Canarias a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de este año y no ha concluido, estamos a mitad prácticamente cerrando noviembre. Desde el año 2003 en Canarias han muerto 70 mujeres. Canarias es una de las comunidades donde más problemática, o por lo menos más mujeres han fallecido asesinadas por causa de la violencia machista. Para que comparen, fíjense, desde el año 2003, en el País Vasco, una comunidad más o menos con la misma población de Canarias, han muerto la mitad, 35 mujeres. Y por eso quiero plantearles esta cuestión de inicio en este debate, en el enfoque. ¿Por qué ocurre esto en Canarias, Marta? ¿Por qué en Canarias tenemos estas cifras tan dramáticas? No lo sabemos, yo creo que no se sabe, ¿no? No hay ninguna razón. Baleares y también es otra de las regiones que está en los primeros puestos, pero no hay, o por lo menos yo no lo he oído ni que haya una razón específica, ¿no?, para el tema. A mí me gustaría destacar un tema en relación a la manifestación que hay el próximo lunes, ¿no?, contra la violencia machista. Ahí se ha convocado, la Red Feminista ha convocado una manifestación ruidosa, ¿no?, de salir a la calle, todas las mujeres con cacerolas, con tal, haciendo ruido en contraste, para poner en evidencia 2 cosas. Uno, que lo del minuto de silencio ya no basta, ¿no? No es suficiente salir y una vez que han muerto decir, manifestarse de esa manera. Y segundo, para dar también el mensaje de que las mujeres, lo que está sucediendo es que las mujeres ya han roto el silencio. Y eso es lo que está ocurriendo y lo que está marcando todo el cambio de este tiempo de ahora en relación a esto. Ya en todos los ámbitos del planeta y en todas las culturas y en todos los países, la mujer está saliendo y está reaccionando después de un montón de siglos, no de años, silenciada. Hablando de romper el silencio, aunque sigo con esa pregunta en la mesa de por qué pasa esto en Canarias en relación con otras comunidades autónomas, pero lo de romper el silencio, escuchábamos a la directora del Instituto Canario de Igualdad, a Kika Fumero, hablar de que han aumentado las denuncias en los últimos años y se ve como algo positivo. ¿Se ha perdido el miedo a denunciar o tenemos que verlo por el lado negativo? Esto implica que en Canarias tenemos casos de violencia, de maltrato muy por encima de la media, Ana.
Bueno, es un hecho que las estadísticas están ahí y lo que comentaba Marta hace un momento, no tenemos una razón, no tenemos fundamentos para saber por qué se da aquí más que en otras comunidades autónomas. Comentaba lo de Baleares y yo recuerdo que en alguna ocasión, en alguna entrevista en la radio, Kika Fumero sí que nos ha dicho que se está intentando estudiar si la insularidad, el aislamiento podría tener alguna incidencia en este tipo de circunstancias. Pero lo que a mí me gustaría llamar la atención en el sentido de que hemos roto el silencio, es que el silencio precisamente es lo que nos mata, no se trata solo de que lo rompan las mujeres, en ese sentido me parecen fantásticas las campañas que están llevándose adelante para que los hombres sean también quienes denuncien situaciones de violencia en lo cotidiano desde la base, porque no sé si se han fijado en el reportaje, una constante entre todas las víctimas de violencia era la frase "todo mi mundo es él", de una manera o de otra. La mujer queda aniquilada una vez que es víctima de violencia de género. Vive pendiente de cómo se levanta su pareja, de cómo llega, de cómo va a poder ella pasar ese día, de cómo se va a adaptar a las circunstancias en las que él se encuentra, de cómo va a intentar no ponerse en peligro ella y sus hijos, los dos, pensando que es ella la que puede hacer algo para evitar que se dé esa agresión, cuando no es así. Veíamos el ejemplo de una de las responsables de atención del centro, sí, que decía que las noches de fin de año y de Navidad eran picos altísimos, y esto se debe a que son noches en las que se interactúa más con amigos, con familiares, con personas que escapan al control del maltratador, personas que pueden provocarle sentimientos de frustración en ese momento que, como es incapaz de desahogarlo con las personas que sí considera a su altura, luego los paga con las personas que tiene en su casa. Enseguida seguimos hablando de este asunto, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero vamos a hablar cuando volvamos, no solo con los miembros que están esta noche con nosotros, sino también con María Auxiliadora Díaz, que es una magistrada del juzgado de violencia contra la mujer, ya se está preparando, la ven en ese recuadrito abajo en la pantalla. Vamos a hablar con ella de estos casos y de la realidad que se vive estos días en Canarias. Volvemos en tan solo unos minutos. Retomamos este tema en el enfoque, además con una de las patas que suele copar muchos titulares y muchos debates, los bulos que hay sobre la violencia machista, sobre la violencia de género. Habíamos anunciado que íbamos a hablar con María Auxiliadora Díaz, que es miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Señora Díaz, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se habla de muchos bulos, entre ellos, y este es uno que se repite constantemente, es el de las falsas denuncias, que no se sustenta, señora Díaz, ahora nos lo contará usted, en datos oficiales, las falsas denuncias de violencia machista. Sí, bueno, eso es uno de los grandes bulos que existen en materia de violencia de género, de tal manera que es totalmente incierto, ya que nos encontramos solamente con el 0,01%, y la verdad que llama bastante la atención que, por el contrario, en otro tipo de hechos, como por ejemplo en defraudaciones a los seguros, que estamos sobre un 32%, pues no se haga eco lo que es la sociedad, ¿no? Está claro que se intenta resistir a esta situación machista de nuestra sociedad, pues a través de los distintos bulos que la verdad que van calando poco a poco. Al margen de los bulos, ahora comentaremos también alguno de ellos, hay movimientos que quieren trasladar, traducir, cambiar el término violencia de género por violencia intrafamiliar. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro, magistrada? Bueno, la diferencia es clara y patente. Por un lado, lo que es la violencia de género, que la violencia de género es aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por el solo hecho de ser mujer, o bien que afecta a la mujer de forma desproporcionada. Y estamos hablando no solamente de esa violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja, sino también a otros hechos, como por ejemplo los delitos contra la libertad sexual, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, la mutilación genital femenina, lo que es la trata de seres humanos y lo que es el aborto y las esterilizaciones forzadas. En definitiva, que no debe existir ningún tipo, no es necesario que exista ningún tipo de relación afectiva entre ninguna de las partes. Por lo tanto, puede ser producido por tu pareja, expareja e incluso por un tercero. Mientras que la violencia intrafamiliar es aquella que se produce en el ámbito de la familia, pero no por parte del hombre hacia la mujer, sino, por ejemplo, la mujer hacia los hijos o bien hacia los ancianos. Pero no podemos confundir
ni tampoco desinformar a la sociedad, ya que una cosa es la violencia de género, tal y como he manifestado, de conformidad con la normativa internacional, que esa violencia supone una violación de los derechos humanos y es la forma más brutal de discriminación que hemos sufrido nosotros las mujeres desde hace siglos. Y por lo tanto, la otra violencia, la violencia intrafamiliar, tiene ya su ubicación y tiene su espacio dentro del Código Penal, tiene sus medidas que son específicas. Si bien es cierto que a lo mejor con respecto a los niños y niñas, es verdad que a lo mejor haría falta, y yo creo que es totalmente de acuerdo, una ley específica de protección para la infancia, pero no podemos diluirla, incorporarla dentro de la violencia de género, porque se diluiría realmente el grave problema que tenemos, el grave problema social que tenemos. Una última cuestión relacionada con los bulos, señora Díaz, porque se habla también que el problema de la violencia de género es un problema protagonizado por hombres de otras nacionalidades diferentes a la española. ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? Bueno, ese es otro de los grandes bulos, ¿no? Siempre echamos la culpa al extranjero o al otro, ¿no? Es decir, con tal de no mirar hacia nosotros mismos. Pero si vemos los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, nos encontramos que solamente el 32% son extranjeros, mientras que el resto es varón de 40 a 50 años, es el agresor heterosexual, varón, que cometen los hechos delictivos. Por lo tanto, simplemente es una cosa tan fácil como mirar los datos que de forma trimestral aparecen tanto en el Observatorio como en el Ministerio de Igualdad. Bueno, María Auxiliadora Díaz, no se vaya, dejamos esta primera conexión, pero vamos a hablar con usted en los próximos minutos sobre otras cuestiones relacionadas sobre este asunto, así que esto es un hasta luego. Muchísimas gracias. Paco, hemos hablado de los bulos, de las falsas denuncias. ¿Por qué se sigue extendiendo este bulo cuando los datos nos dicen, pues nos enfrentan a una realidad que no es tal? ¿Por qué se extienden en general los bulos? Porque hay un sustrato social que los alimenta y que al mismo tiempo se siente legitimada por la existencia de los bulos. El bulo, la mentira, la falsa noticia, viene fundamentalmente a justificar determinado tipo de comportamientos, directamente camuflándolos, escondiéndolos, ¿no? Yo creo que en este asunto en concreto, además, hay algunas campañas históricas, algunos frutos de errores que se pueden haber producido en la interpretación, en la aplicación de las leyes, que lo que llevan es a que un sector concreto de la población masculina considere que las leyes y las medidas que se han adoptado para intentar frenar la violencia de género son medidas que se adoptan específicamente contra los derechos masculinos. Y eso lo que provoca es que haya un caldo de cultivo en una parte muy importante de la población masculina contraria a ese tipo de leyes. Es ese caldo de cultivo el que genera los bulos y el que se retroalimenta con ellos. Sí, desde luego, coincido totalmente con Paco, y además en los últimos tiempos, en un corto periodo de tiempo, hemos visto también que ese sustrato ha encontrado un eco institucional, ha encontrado una fuerza política que los difunde además a través de sus canales, que les ha dado votos y que le ha dado un resultado de crecimiento a nivel parlamentario mientras otras fuerzas bajaban. Entonces hay una utilización ahora mismo también partidista, aparte de, bueno, de que evidentemente antes habían otras asociaciones de hombres que en muchos casos habían sido denunciados por maltrato y que querían cambiar el papel y que sus exparejas fueran los verdugos y ellos las víctimas, ¿no? Pero ahora ya además se ha institucionalizado a nivel político, ¿no? Pero tú hablabas de esos movimientos, esas corrientes, Esther, Santiago, se ha roto el consenso que había en este país, consenso político, consenso social, por ejemplo, respecto a la ley de violencia de género, Esther. Totalmente. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género lleva 2 años paralizado, no hay ningún tipo de seguimiento, no hay recursos, no hay herramientas suficientes para intentar atajar esta lacra. Hablábamos en el reportaje que desde el 2003, momento en el que se empieza a contabilizar las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, han asesinado a 1027 mujeres. O sea, casi 200 mujeres asesinadas más que personas muertas a manos de la banda terrorista ETA durante más de 40 años. Y no hay un pacto de Estado real para erradicar esta violencia que estamos padeciendo las mujeres, que estamos sufriendo las mujeres por nuestra condición de género. Y finalizo, 7 testimonios, de los cuales 6 se han escondido. Han sido víctimas en el pasado, lo han sufrido y lo siguen sufriendo. O sea, y tendremos, si queremos avanzar como sociedad, tendremos que hacerlo de la mano, hombres y mujeres, para intentar erradicar, porque, perdonen, es que nos están matando. Después recuperamos el asunto del Pacto de Estado, que está en un veremos, pero Santi, sí me gustaría conocer también tu primera opinión.
Yo creo que echar la culpa de este mal, por ejemplo, a personas que vienen de otro país es un truco que utiliza mucha gente para evitarse el pensamiento de que hay un mal dentro en la propia sociedad en la que vive. Es algo que a mucha gente le interesa, idealizar la sociedad en la que él se ha criado y se ha educado y que todo lo malo viene desde fuera. Es un truco muy habitual. Pero al hilo de lo que estaba comentando Esther, la verdad es que resulta interesante el hecho de que tengamos efectivamente que juntarnos hombres y mujeres para superar esta lacra, que yo soy optimista, pienso que se puede hacer. Lo digo porque la directora de Igualdad el otro día en la radio contó una historia que ella misma presenció, Kika Fumero, nos contaba cómo al bajarse de la guagua de Global, pues un hombre empezó a increpar a una mujer de color en una situación de machismo y de racismo. La única persona que reaccionó en ese momento, enfrentándose a aquel hombre, fue la propia Kika Fumero. El resto de la gente que estaba allí no hizo absolutamente nada. Entonces, cuando Esther habla de que efectivamente hay que unirnos para superar esta lacra, totalmente de acuerdo, pero además hay que actuar cuando presenciemos una de estas situaciones. Y no solamente esto, sino al hilo de lo que están contando ustedes, ¿no? A mí me parece incluso casi más grave el hecho de que las personas que tienen este tipo de comportamientos, que defienden este tipo de comportamientos, que los justifican, han dejado de ser tan señaladas como lo eran hace unos perdona, años. Ana, estamos teniendo unos problemas con tu micrófono. Vamos a intentar arreglártelo. Vamos a seguir dándole la palabra a Marta por aquí sobre este asunto y mientras arreglamos ese sonido. Venga. Sí, yo respecto a lo que decía Santi, bueno, y está también aquí todo en el ambiente, el tema de cómo, o sea, cómo neutralizar, cómo reaccionar ante un tema de este tipo, ¿no? Que de lo que se trata es de que no las maten, de cómo se corrige eso, ¿no? Y se han apuntado dos líneas. Por un lado, la reacción social, ¿no? Y la reacción social, la general, la que puede pasar en un espacio público, pero también la familiar y la del entorno de la víctima en concreto. Ya lo contaba una de ellas, que decía, fue mi hija, la que gracias a ella, ¿no?, pude salir. Hablando con psicólogos y cuando intentas analizar por qué cuesta tanto salir de ese ámbito, claro, visto desde fuera parece que es muy fácil ver que la situación de víctima se está padeciendo, pero cuando la vives dentro de la lógica de cómo se ha establecido esa relación, es muy difícil verlo. Y lo único que dicen es que tienen que salir ellas por sí mismas, pero que sobre todo tienen que tener un entorno y un puente en el que cuando tomen la decisión se sientan muy arropadas para romper ese miedo que les impide, de alguna manera, buscar una salida. Juan. Sí, coincido con Marta que al miedo ese que se veía en todos los testimonios que hemos visto en el estupendo reportaje, el miedo a él, el hombre, su pareja, que le hace bajar la autoestima, tiene que haber un respaldo institucional, yo creo que mucho mayor, para que se le quiten los otros miedos, el miedo, por ejemplo, a perder la casa, el miedo a no tener apoyo económico. Pero faltan medios, Juan. Es que no hay medios. Yo creo que, no hay medios. Yo creo que faltan medios, aunque en relación a lo que decía Esther, se da la circunstancia también del gobierno interino, el Pacto de Estado contra la violencia machista, que además llevó adelante un gobierno del PP, por cierto, de Rajoy, pero la situación de los presupuestos creo que le ha afectado, pero yo creo que sí va a haber un consenso político grande, a pesar de la ultraderecha, para ejecutarlo. Soy optimista. Como ya hemos contado, todavía no se ha terminado este año 2019 y en España han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas más de 50 mujeres. Estamos en un año bastante complicado si hablamos de datos y si hablamos de mujeres asesinadas. Pero claro, Wendy Fuentes, muy buenas noches. ¿Cuál es el perfil de estas mujeres que han sido asesinadas? Buenas noches, Miguel Ángel. Vamos a ilustrar en el siguiente informe, si te parece, ese perfil de las víctimas por la violencia machista y a ustedes en casa muy pendientes de esta cifra. Desde que en el año 2003 se comenzara a contabilizar las víctimas por violencia machista, en España han sido asesinadas 1.027 mujeres. Una cifra que supera las muertes a manos de la banda terrorista ETA. Solo en lo que va de año ya se han registrado 51 asesinatos y 3 más pendientes de investigación, lo que supone que ya rebasamos el número final de víctimas de 2018 y también el de los 2 años anteriores. Esta violencia golpea con mayor fuerza a las mujeres de mediana edad. Según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de las 51 víctimas mortales, nada menos que 21 tenían edades comprendidas entre los 41 y 50 años. Una gran parte de estos asesinatos fueron cometidos por sus parejas. Y escuchen bien, el 70% de estas mujeres convivía con sus verdugos, madres
en la mayoría de los casos. Y es un aspecto bastante importante porque la acción criminal de sus maltratadores se extiende así a sus hijos. Solo hasta noviembre de este año, un total de 43 niños y niñas se han quedado huérfanos de la peor manera posible. Pero de todas estas estadísticas destacan dos datos bastante impactantes. Por un lado, el 80% de las mujeres asesinadas no había presentado denuncia previa alguna. Y por otro, de las escasas denuncias interpuestas, solo un raquítico 4% provenía del entorno de la víctima. Una cifra que nos lleva a una reflexión muy clara. ¿Por qué miramos hacia otro lado? ¿Por qué creemos que esta violencia es de puertas adentro? Pero mientras esto sucede, el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que firmaron hace 2 años todos los grupos políticos, no ha desarrollado gran parte de sus medidas. Un freno motivado por la inestabilidad política, pero que urge reactivar. Prueba de esta urgencia son estas cifras que acabamos de exponer en este informe, en un año negro para todas las mujeres en Canarias. Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que sí, desgraciadamente. Desgraciadamente vivimos un año, uno de los peores años relacionados con la violencia machista en Canarias. Hablabas, Wendy, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto de Estado que lleva un par de años paralizado, como bien decía Esther. Ana, aquí tenemos ese Pacto de Estado que está parado, esa incertidumbre política, y aquí no se hace nada, ¿no? Hace un momento hablábamos de si se había roto el consenso en torno a ese pacto, el consenso político. Yo pienso que lo más grave no es ni siquiera que se haya roto el consenso político, sino que se haya roto el consenso social y que se siga rompiendo, que se siga permitiendo, justificando a los que protegen este tipo de comportamientos, a las personas que protegen este tipo de comportamientos. ¿Está justificada esta parálisis del Pacto de Estado contra la Violencia de Género? Por supuesto que no. Había una de las mujeres que habían sufrido maltrato en el reportaje que decía: el sistema nos va a ayudar. Esto tiene que ser verdad. Esto tiene que convertirse en un hecho cierto, que ellas sepan, que tengan claro que el sistema las va a ayudar a ellas y a sus hijos, porque esta es una cuestión que afecta absolutamente a toda la familia. No solamente son las mujeres las que se convierten en víctimas si su pareja las maltrata, sus hijos también, aunque no los mate, aunque no les pegue. Lo mismo que antes decíamos, que es una constante escuchar a las víctimas decir que viven pendientes de él, de lo que van a poder hacer ese día y en intentar no levantar ninguna ampolla. Sus hijos también les escuchan los testimonios y casi todos te dicen que viven toda su vida con el tic, ese miedo a la llave en la cerradura. El padre llega, la pareja de su madre llega, entra en la casa y no saben a partir de ese momento qué es lo que va a pasar. Dejan de estar seguros en ese momento. Hablabas de los hijos, Ana. Yo sigo incidiendo, Santi, Esther, con lo del Pacto de Estado, porque, y leo, es un pacto de Estado con 200 medidas. Entre ellas, por ejemplo, eran medidas que intentaban impedir que un maltratador tuviera acceso o, por ejemplo, la custodia de los hijos. Esto no se está aplicando. En principio, el Consejo General del Poder Judicial reconoce que solo se está aplicando en un 3% de los casos. Aquí tenemos un problema, Esther. Tenemos un problema grave, como comentaban. Necesitamos que sea cierto que esas mujeres víctimas de violencia de género se sientan protegidas. Pero claro, si no tenemos las herramientas ni la dotación económica suficiente, eso va a ser totalmente imposible. En lo referido a los menores, sí es cierto que existe un protocolo para amparar a esos menores, pero vemos, desgraciadamente, cómo sigue siendo insuficiente. Por lo tanto, necesitamos un pacto contra este terrorismo machista y en el que la ciudadanía se haga responsable también de lo que está ocurriendo. No podemos mirar hacia otro lado porque nos hacemos cómplices de lo que está sucediendo. Y reitero, para acabar con esta lacra social necesitamos del compromiso de los gobiernos, de los compromisos incluso empresariales, pero sobre todo que la ciudadanía diga no al machismo, no a las muertes, no a la violencia de género. Santi, Marta y Paco, venga, que me pidieron la palabra. Yo no creo que se haya roto el consenso sobre lo que es este pacto de la violencia de género, pero creo que ahora hay partidos políticos que dan voz a un determinado punto de vista que antes parece que pasaba totalmente inadvertido, pero que siempre ha existido en la sociedad española. Ahora también pienso que la mayor parte de la sociedad española está totalmente a favor
de sacar adelante ese pacto contra la violencia de género ese... y de plantear medidas contra este asunto. Y puntualizando una cosa más, es cierto, las administraciones públicas tienen que dar toda la protección del mundo a las mujeres, pero yo creo que al mismo tiempo también se debería visibilizar mucho más lo que le pasa, por ejemplo, a los hombres, ¿vale?, cuando infringen estas normas, cuando golpean a sus mujeres. Yo creo que tendrían que ponerles en la cara a muchos que se lo están pensando ahora mismo lo que les puede ocurrir, como advertencia, porque muchas veces es que el ser humano es tan básico que solamente reaccionamos frente a ese tipo de estímulos. A ver, venga, Marta y Paco que me pidieron y después Ana, venga. Yo creo que primero, a mí me gustaría quedarme en relación a los hombres y a la complicidad necesaria de los hombres con una frase que dijo el representante de AIGE, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad, que me parece interesantísima, que dijo, hay que ver cómo se desactiva esta bomba antes de que estalle. Y es de lo que estamos hablando, de desactivar bombas, y también hacía referencia a la profesora en el sentido de hay que enseñarles a cómo tienen que actuar en el nuevo papel que se les está adjudicando, y que habla del todo el tema de las nuevas masculinidades, etcétera, etcétera, del que todavía se habla poco. Pero yo creo que deberíamos dar un dato optimista, si decimos en el sentido del pacto de Estado. Solo ha habido 3 pactos de Estado en toda la historia de la democracia, que es el de las pensiones, el antiterrorista y este. Es que se han dado pasos, es que sí se está avanzando. Que faltan recursos, sí, pero también no todos son recursos. Por ejemplo, en el tema del ámbito judicial, todo el tema de la falta de formación en perspectiva de género de los jueces, que es una de las cosas que ahora mismo se está reactivando, y Auxiliadora Díaz podría hablar mucho de eso, porque en el Congreso Internacional que se acaba, pero ese es un tema fundamental, que cuando se hayan pronunciamientos y cuando se vaya a poner lo que decía Santi, el foco en el maltratador, realmente las condenas y las sentencias sean con la dureza con la que, y no solo la dureza aplicando el código, sino que estén formados los jueces para poder aplicar. Ahora iremos con ese asunto, Paco. Sí, yo creo que hay un problema también de enfoque en relación con cuál es el verdadero problema en materia de violencia de género. Siempre incidimos en esa estadística siniestra del número de mujeres asesinadas, pero lo cierto es que todos los años hay 600.000 mujeres que sufren distinto tipo de maltrato o maltratos de distinta intensidad, y de eso hablamos bastante menos. Sin embargo, para las fuerzas policiales se trata del principal problema de orden público, el principal problema de seguridad que existe en España. Es un problema que afecta al conjunto de la sociedad española en todos sus estamentos, en todas sus provincias, en todos sus estados, en todas sus clases sociales, y que tiene una extraordinaria incidencia, porque lo que determina es la existencia de 6.000 personas, 600.000 personas que se sienten aterrorizadas y sin ningún tipo de protección por parte del Estado. Cuando se hace un diagnóstico de por qué las mujeres que sufren ese tipo de situaciones no las denuncian, siempre se plantea que el problema tiene que ver con la cobertura que pueden recibir de los poderes públicos, que pueden recibir de la familia, que pueden recibir de la sociedad. Hay más motivos y algunos tienen muchísimo más peso. Muchísimas de las mujeres que son maltratadas piensan hasta el último momento que esa situación se puede salvar, porque al final están siendo maltratadas por personas a las que quieren, por personas que son padres de sus hijos y por las personas con las que consideran que tiene que producirse una oportunidad para salir adelante. Es un problema extraordinariamente complejo, pero a mí me gustaría que cuando lo analizamos como problema social pongamos más intensidad en la parte menos morbosa del asunto, que no es la de las muertes, sino en la parte de esas 600.000 mujeres que sufren de una manera prácticamente cotidiana situaciones de maltrato de distinta intensidad. Mira, uniendo tanto lo que decía Marta del ámbito judicial como lo que decía Paco ahora mismo de las denuncias de maltrato, fíjense, porque las mujeres que denuncian una situación de violencia de género tienen más o menos posibilidades de tener una orden de protección según en qué juzgado lo hagan. Ya ha alertado la Fiscalía de esta discrepancia y vamos a rescatar a María Auxiliadora Díaz. Buenas noches otra vez, señora Díaz, para preguntarle por qué ocurre esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en un juzgado, por ejemplo, de Barcelona, el 89% de las medidas de protección, o por lo menos se dan en el 87% de los casos, 87-89% de los casos, medidas de protección a las mujeres que denuncian, y por ejemplo en el juzgado de Roquetas de Mar, también muy cerca de la ciudad capital, de la capital catalana, pues estamos en torno a un 9%? ¿Por qué hay estas discrepancias?
Bueno, yo en primer lugar quisiera contestar a lo que estaban hablando ahí en plató con respecto a la formación de los jueces. Yo creo que sería bastante injusto decir que toda la culpa la tiene el Poder Judicial. La sociedad es machista y por lo tanto todos los operadores jurídicos, empezando por la policía, lo que es el ámbito sanitario, lo que son los fiscales, lo que son los funcionarios, todos debemos comprometernos de una forma clara y formarnos en materia de violencia de género y por lo tanto considero que desde ese punto de vista sería injusto decir que solo la judicatura es machista, que repito que es un reflejo de la sociedad y es igual o tan machista que el resto de la sociedad, ¿no? Eso en primer lugar. Con respecto a la segunda cuestión, yo creo que la apreciación del riesgo es algo totalmente subjetivo y de ahí, por lo tanto, en nuestro pacto, el Pacto de Estado ha establecido una de las medidas que sería modificar precisamente el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que se refiere a la orden de protección. En ese caso se establecen una serie de criterios de referencia y esos criterios de referencia son para que el órgano judicial, el juez o la jueza, a la hora de resolver una petición de una orden de alejamiento, lo que conocemos vulgarmente con ese nombre, lo que es una orden de protección, pues tenga una serie de criterios. Por ejemplo, el hecho de haberse intentado suicidar el hombre es un criterio, el hecho de haber interpuesto la denuncia y haber retirado la denuncia, que no nos podemos olvidar que en el último trimestre, según los datos del observatorio, se ha incrementado en un 79% y este es uno de los grandes problemas que nos encontramos nosotros en el ámbito judicial, la retirada de la denuncia, el hecho también de los celos, el hecho también de tener antecedentes penales por violencia de género, en definitiva una serie de, o por ejemplo también el tema del divorcio o la separación. Son elementos, son criterios que deben ser tenidos en cuenta por parte del juez o la jueza a la hora de adoptar o no adoptar una orden de protección. No supone una injerencia en la función jurisdiccional, sino simplemente unos criterios a tener en cuenta. Yo creo que eso es importante y de ahí la percepción subjetiva de ese riesgo es lo que da lugar a ese tipo de estadísticas, ¿no? Que según en un lado o en otro se percibe de una forma u otra lo que es realmente lo que está manifestando la víctima, ¿no? Entonces habrá que tenerlo en cuenta y sobre todo... Sí, le decía que al margen de este asunto, y brevemente le pregunto por los medios, porque aquí se ha hablado también en esta mesa, ¿faltan medios también en el ámbito judicial para afrontar este problema? Hombre, medios faltan, igual que en todos los ámbitos faltan, pero yo creo que realmente es muy importante informar a la sociedad de este grave problema social, sensibilizar a la sociedad y, por supuesto, la formación, pero de todos los operadores jurídicos y, sobre todo, en perspectiva de género, que no es otra cosa sino simplemente que cuando se vaya a decidir una cuestión determinada sobre este ámbito, y repito, desde el policía, los médicos, los jueces, los fiscales, los funcionarios, no se dude de la credibilidad de la víctima, que el hecho de la tardanza, la interposición de la denuncia no sea un elemento a restarle credibilidad a la víctima o por el hecho de que tenga miedo y que se mantenga en esa situación de violencia. Debemos entender que una mujer que es víctima de violencia de género es una mujer con unas características propias y singulares que todos debemos saber en qué momento de la situación, del ciclo de la violencia se encuentra para poder entender la respuesta que ella da a esa situación. Generalmente minimizan el riesgo de una forma impensable, ¿no? Lo minimizan y por lo tanto tenemos que estar nosotros para llevar a cabo esa protección inmediata a estas mujeres. María Auxiliadora Díaz. También a los niños y niñas que están expuestos. María Auxiliadora Díaz, muchas gracias, muy buenas noches. Sí, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, hablábamos de esa disparidad de si entras en un juzgado tienes más posibilidad de obtener una orden de alejamiento respecto a otro juzgado. La magistrada daba una explicación, pero lo cierto es que hay una disparidad que incluso provoca cierta inseguridad en las mujeres que quieren denunciar, Juan. Sí, pero, bueno, pero pasa con muchísimas leyes. Yo recuerdo el tema del movimiento antimilitarista en su día, con la misma ley se metió a insumisos en la cárcel y con la misma ley se absolvía. O sea, son interpretaciones, pero en relación a lo que apuntaba, por lo que había dicho Marta de los jueces, yo creo que hay conciencia, por ejemplo, entre las profesiones el periodismo, los medios de comunicación juegan un papel importante y nos falta formación y hay organizaciones de mujeres periodistas en Canarias o un sindicato profesional de periodistas que buena parte de las cosas que han hecho en el último año tiene que ver con la formación y con la conciencia. Creo que toda la sociedad debe tomar conciencia y es verdad que no todo se soluciona con más medios en la línea de lo que estaban apuntando antes, pero sí es cierto también que en relación a esa violencia cotidiana que apuntaba Paco, yo qué sé, si en todos los centros de salud hubiesen más equipos multidisciplinares de psicólogas, de trabajadores sociales, educadores sociales, seguramente esas alarmas o la mujer que tiene la autoestima por los suelos a lo mejor podría encontrar o tener herramientas de apoyo que le ayudarían a frenar las tragedias que acaban con la vida, ¿no?
Yo creo que eso, en la línea de lo que está hablando Juan, poco a poco se van dando pasos. También ahora en las fiestas populares, por ejemplo, hay un punto en el que se ocupan precisamente exactamente de las mujeres que en un momento dado ya han sufrido algún tipo de agresión machista o sexual en un momento dado. También se ocupan de esta materia. También es bueno que innovemos en las campañas. Por ejemplo, en el Cabildo de Gran Canaria han sacado lo de el Club de los Hombres No Violentos, que está basado un poco como si fuera una especie de club de fútbol, en el cual, bueno, pues todos nosotros como hombres nos vamos incluyendo y nos vamos apuntando porque somos parte del Club de los Hombres No Violentos. Bueno, pues yo creo que es un poco darle la vuelta a la perspectiva que hasta ahora han tenido las campañas en contra de la violencia machista. Y señalar al hombre. Y yo creo que es un punto de vista acertado en el que se tiene que incidir más. Ana. Me había quedado con la puntualización que había hecho Auxiliadora cuando decía que le parecía injusto culpar solamente a la judicatura porque es un reflejo de la sociedad, a fin de cuentas, en la que vivimos, y eso es lo que intento remarcar desde hace un rato, que hay sectores sociales que han perdido la vergüenza porque ahora se ven representados y se sienten legitimados. Y no, perdona, no están legitimados, no es su opinión, es un colectivo que está apuntalando, que está de acuerdo con un sometimiento a la mujer en este caso. Por cierto, con respecto a esto quería desde hace un rato apuntar que hay bastantes pronunciamientos a favor de a las mujeres que han salido de esa situación dejar de llamarlas víctimas y llamarlas supervivientes, en el sentido de que es necesario para ellas para empoderarse y salir de esa situación de aniquilamiento en la que se han encontrado, quitándoles el adjetivo de víctima. A mí me gustaría hacer un apunte sobre el tema de Vox y de todos estos movimientos que han surgido en el sentido siguiente. Cada conquista feminista ha tenido una reacción y tiene históricamente una reacción del patriarcado. Y este momento la está teniendo en este grupo en concreto. Son los que representan esa reacción airada ante los avances. Lo significativo y lo importante desde mi punto de vista es que se han invertido los términos. Ahora, lo que es masivo es el feminismo y lo que se ha reducido y es minoría es el machismo que es capaz todavía de levantar esa bandera. Y eso es muy importante y eso ha ocurrido en los 2 últimos años. Otra pata del debate. Vamos a hablar de los jóvenes, porque también en el reportaje veíamos cómo algunos jóvenes hablaban de cómo era el tratamiento entre los chicos y las chicas pues a edades tempranas. Y sinceramente, con lo que vemos en el reportaje y con los datos que tenemos sobre la mesa, pues a lo mejor la perspectiva no es muy optimista. Ha crecido un 21% el número de delitos sexuales protagonizados por jóvenes en Canarias, un 21%. También hablamos de violaciones. Para hablar de este asunto, queremos queremos también pues incluir en esta tertulia a la jueza de menores Reyes Martel. Señora Martel, muy buenas noches. Perdón. Muy buenas noches a todos. Bueno, hablábamos de estos datos. Crece el número de delitos sexuales con menores como protagonistas en Canarias. Todo el mundo se pregunta por qué está pasando esto en los últimos años. Bueno, vamos a ver, yo estaba escuchando anteriormente lo que trataban. Crece el número de delitos contra la libertad sexual. Sí. Y crecen el número de delitos también de violencia doméstica, o sea, contra los padres o los miembros de la familia, y los delitos de violencia de género. Aquí me gustaría subrayar, en relación con lo que se estaba hablando en el debate anterior y en relación con lo que ha dicho mi compañera Auxiliadora, en que nos estamos olvidando de muchas cosas importantes. Se ha hecho mucho desde el año 2004 en pro de erradicar, de cambiar cabezas, de cambiar conciencias, de dotar de herramientas, pero se está olvidando algo fundamental, que estamos viéndolo todos los días los profesionales que trabajamos con menores, los jueces de menores, fiscales de menores y demás profesionales. Y es que hemos empezado y estamos empezando la casa por el tejado. Para que se sepa y se oiga bien alto, un juez de menores es un juez de violencia de género. Un juez de menores, cualquier juez de menores de España, y se cometen delitos de violencia de género cada vez más también, en un porcentaje muy alto, no tiene las herramientas que tiene un juez de violencia de género. No hay un juez especial de violencia de género para menores. Y, por ejemplo, no podemos dictar una orden de protección, no podemos aplicar la ley de protección integral de violencia de género. Dicho esto y contestando a su pregunta, ¿por qué? Pues es un problema de base, evidentemente. También de empezar la casa por el tejado, es un problema de educación. Hemos cambiado rápidamente, prácticamente sin tener tiempo ni de respirar, de una sociedad a otra. Hemos pasado de una sociedad posmoderna a una sociedad digital y lo que tenemos hoy en día lo hemos fabricado nosotros para ellos. Y lo digo alto
más fuerte no puedo, pero yo quiero que se me entienda bien. Responsabilidad en lo que está ocurriendo en este tipo de delitos que a tantos desagrada y en otros como los que acabo de mencionar, la tenemos todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, somos los adultos. Ellos serán de forma inmediata los que lleven la rienda de esta sociedad. Ellos me refiero a los jóvenes. Pero es que, y también hilando el tema a su pregunta, en relación con el debate, lo que estaban tratando anteriormente, los niños, estos niños que pueden ser maltratadores ya declarados y que dan lugar a consecuencias, a delitos muy graves el día de mañana, a mujeres lesionadas psíquicamente, golpeadas, etc., son normalmente, también que lo vemos todos los días en los juzgados, víctimas directas de delitos de violencia de género o de delitos de maltrato que viven en el hogar. Y esto, los que estamos al frente, fiscales de menores, jueces de menores, un montón de profesionales, no es que lo diga yo, lo que estamos todos los días ahí, lo vemos todos los días. Cuando llega un niño a un juzgado de menores, algo pasa. Y es un problema de base, de valores, un problema que tenemos que plantearnos seriamente qué es lo que vamos a seguir haciendo. Brevemente, señora Martel, brevemente, porque usted se ha convertido en una banderada a la hora de dictar sentencias, a la hora de dictar pues, esos autos, en una banderada de una manera poco ortodoxa de enderezar a muchos menores, a muchos jóvenes. ¿En qué se sustenta esta manera de actuar? Bueno, a mí me hace bastante gracia porque, vamos a ver, somos poquitos jueces de menores en relación con otras jurisdicciones. Menores es una especialidad. Somos unos 82, salvo error o omisión, en toda España. Lo que yo hago no es nada que no diga la ley y que no estén haciendo otros jueces de menores en toda España. Porque la justicia de menores que se aplica a menores que cometen todo tipo de delitos recogidos en el Código Penal entre 14 y 18 años, los mismos delitos que a los adultos, a ellos se les aplica medidas judiciales. Y aunque responden, tenemos que empezar a enseñarles a responder por lo que hacen, porque van a ser adultos dentro de nada. También tiene algo fundamental la ley del menor, que es el interés superior del menor. Esta ley se sustenta no solamente en nuestra Constitución española, sino en las normas y tratados internacionales, en la Ley de Protección Jurídica del Menor. Hoy es día, además, aprovecho para decirlo, estamos celebrándolo Día Internacional del Niño. Hoy, por primera vez, se contempló como fundamental el protegerlos, porque en definitiva en ellos nos va el futuro. Y todavía en este momento de la vida tenemos oportunidad de corregir circunstancias muy, muy adversas, incluso en los casos más graves. Hay una excesiva, y sigo contestando su pregunta, exposición hoy en día debido, y a mí me encantan las nuevas tecnologías y las defiendo a rabiar, hay una excesiva exposición a las redes sociales, a contar todo. Se ha perdido la vergüenza, tenemos que ir cerrando, ¿no? magistrada. Dicho en el buen sentido de la palabra, la intimidad. Tenemos que ir cerrando. En definitiva, sí. No hago nada diferente que hagan otros compañeros. Muy bien, lo dejamos aquí. Jueza de menores Reyes Martel, muchas gracias. Muy buenas noches. A ustedes. Bueno, Juan y Esther también, que me pedía el turno de palabra. El tema de los menores, el tema de cómo están aumentando el porcentaje de esos casos. Lo hablábamos con Reyes Martel, ella lo está viendo también, ella tiene esa experiencia diaria y ella dice que no tiene los medios que debería tener para atajar este problema. Claro, y fijémonos que además que eso no significa que hay que meterse con la ley de violencia de género, ¿no? Que si hay problemas, es verdad, de menores que denuncian algunos sectores que quieren cargarse la ley de violencia de género, pero son distintos y hay que hacerlo de forma paralela. Pero yo tengo dos hijos, una hija preadolescente, por ejemplo, en tercero de la ESO, y a mí me llama la atención en las reuniones de tutorías a principio de curso cómo nos informan de los peligros de las redes sociales los profesores y nos dicen que nos tranquilicemos que va a ir un policía a dar un curso de unos días, y a mí no me cabe en la cabeza. Quiero decir, esto tiene que haber una formación del profesorado y que todo el profesorado sepa cómo funcionan las redes y todo el profesorado hable y que no se puede hacer solo leyendo el Código Penal, sino hay que educar en valores positivos y no con el Código Penal. Porque son los policías que van a los centros escolares, a los institutos, a explicar los problemas de las redes sociales, ¿no? Pero los problemas que estamos viendo con los menores, con esas estadísticas, ¿es un tema de redes sociales, es un tema de educación? ¿De quién es el problema? Yo considero que el machismo es un problema estructural totalmente y que se tendrá que atajar o intentar atajarlo desde una perspectiva transversal. Sobre los jóvenes, a lo mejor tenemos que resaltar que no tienen ningún tipo de información ni formación en sexualidad.
El contacto que tienen nuestros jóvenes con la sexualidad es a través de la pornografía. O sea, no hay nadie que le guíe y que le diga que esa utilización de la mujer como objeto no es la realidad. Lo decía uno de los protagonistas del reportaje. Claro, tendremos que dejar un poco de lado esa falsa moralidad y comenzar desde los hogares, pero también desde la enseñanza, a guiar a nuestros jóvenes, a que el contacto que tenga con el sexo no sea de esa forma Paco, tan ¿Y por tan qué bestial? desde los hogares y desde la enseñanza y no desde las decisiones de carácter público? Hay un debate, sé que cada vez que lo planteo se me acusa de moralista o se me acusa de retrógrado, pero hay un debate en relación con el valor social que tiene en estos momentos la pornografía, y yo creo que ha ido retrocediendo o degenerando, como ustedes quieran plantearlo, hacia proyecciones masivas de violaciones grupales, de actitudes que tienen muy poco que ver con la sexualidad humana y que no son más que forzamientos de lo que es la sexualidad humana hasta extremos realmente repugnantes, y perdón por la expresión. ¿Por qué debe tolerarse que esa sexualidad, esa forma de acceder al conocimiento de la sexualidad esté a disposición de los niños y de los jóvenes? Yo creo que tendría que plantearse la posibilidad de reconducir esa situación. Es algo realmente estrambótico. Quien conozca la pornografía que se hace hoy, no la que se hacía hace 30 años, que como me parece que comentaba hace un momento Juan Luján, tenía que ver con tener una revista debajo de la cama y ver a una señora desnuda. Quien conozca la pornografía que se hace hoy, la bestialidad que se puede presenciar, las agresiones, las humillaciones físicas, debería plantearse que lo que se está emitiendo en pornografía es delito, y se persigue el hecho de que en las redes sociales o en Internet se puedan presenciar asesinatos, se puedan presenciar determinado tipo de cuestiones. ¿Por qué no la pornografía a la que hoy es accesible, a la que puede acceder cualquier chico sin ningún problema? Es un debate interesante. Santi, brevemente, para cerrar, Sí, venga. para destacar dos cosas. Sobre Reyes Martel, decía al finalizar su intervención... Que no hace nada diferente. Hago lo mismo que el resto. Yo creo que a lo mejor ella, pensando que tenía dentro del juzgado las mismas armas que el resto de magistrados, pensó en hacer una cosa fuera, y por eso creo ese maravilloso camino de los valores, que me parece que es una herramienta educativa de primer nivel que podrían hacer otras muchas comunidades autónomas. Y para acabar el debate con un poco de esperanza, que yo creo que esto es una lacra que podemos superar. En las evaluaciones que hacen con mi sobrino, mi hermana siempre pregunta por estos temas, y entonces lo que la maestra les dice es que los niños ya han superado dos claves muy importantes. No identifican ya un juguete como de chico o de chica, y no tienen ningún tipo de problema para jugar los chicos con las chicas. Pues mira, yo creo que eso es un dato positivo. Nos quedamos con ese dato positivo. Lo malo es que mi sobrino todavía tiene 5 años, con lo cual... Pero bueno, pero son las nuevas generaciones, Santi, por lo menos nos quedamos con ese dato positivo dentro... Depende también en qué centros de enseñanza y depende en qué lugares. Dato positivo dentro de un debate donde no estamos tratando cifras muy positivas. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida vamos a afrontar la actualidad política, el laberinto de la investidura. Enseguida volvemos. Calificaba antes de ir a publicidad la situación como laberinto para conseguir esa investidura, laberinto político para llegar a la Moncloa. Pues fíjense, vamos a analizar un poco lo que tenemos ahora por delante. Pedro Sánchez sigue el líder socialista intentando reunir los apoyos para ser investido, aunque los acontecimientos de los últimos días convierten su camino a la Moncloa, como decíamos, en un auténtico laberinto. Para conformar este pacto progresista necesita el apoyo o la abstención de Esquerra, que está ahora mismo protagonizando todos los titulares. Pero los independentistas se preguntan o van a preguntar a sus bases si están de acuerdo en apoyar un presidente que no está dispuesto a priori a hacer concesiones a Cataluña. Esa es la disyuntiva de Esquerra con sus bases. Y por otro lado, la sentencia de los ERE aleja la opción de una gran coalición con el Partido Popular en el caso de que fracase este pacto progresista. Precisamente, Pablo Casado, en las últimas horas, pues resumía la postura del Partido Popular después de conocer esa sentencia de los ERE de esta manera. El Partido Popular no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España. Bueno, ya lo hemos escuchado.
primera cuestión que les planteo, ¿sigue abierta esa posibilidad de pactar con el Partido Popular o de que el Partido Popular favorezca una investidura de Pedro Sánchez sin Podemos y sin los independentistas, Marta? No, sí, la misma noche electoral, la primera, no con los seres ahora. La primera reacción que hubo fue la de García Egea diciendo vamos a pedir la dimisión de Sánchez. Pero se abrió, días después se abrió una posibilidad. Bueno, la única posibilidad es la presión, en mi opinión, la presión que está metiendo toda digamos, el poder empresarial, los grupos empresariales para que realmente no se llegue a un gobierno progresista como el que se está planteando. ¿Hay también algún varón socialista, varón y vieja guardia socialista que está pidiendo pacto PSOE-PP? Bueno, pero es lo mismo que está diciendo. Es una redundancia, quiero decir. Felipe González y determinados señores de la caspa del Partido Socialista siempre han ido en la misma línea que los poderes económicos. Entonces, están en la misma línea en este sentido. A mí me hace gracia esas declaraciones de Pablo Casado, porque la sentencia de los Jerez debería de llevarlo a decir, bueno, ya somos coleguitas, él y tú más y tú y yo, pues vamos a pactar y yo más tengo ahora y ya volvamos al bipartidismo y a quitarnos estas tonterías del multipartidismo, ¿no? Paco, ¿solo está la opción que pasa por Esquerra? Ahí, Tú decías otra opción la semana pasada, que pasa por el rey. No, que pasa por el rey, no, que pasa por la Constitución. También. Para ser más exactos, ¿no? Es decir, tenemos la opción de que haya un gobierno de izquierdas más regionalistas, apoyado en la abstención de los independentistas, que a mí me parece una opción realmente peligrosa, peligrosa para la estabilidad de ese gobierno y peligrosa para lo que son los intereses generales del país. Y luego hay otra opción, que es una opción compleja, que es que no habiendo acuerdo para poder constituir un gobierno, el rey proponga un candidato independiente al Congreso y el Congreso se avenga a votarlo, porque al final no es el rey quien toma una decisión, es el Congreso el que toma una decisión. Un excelente pero es paso atrás en la democracia. No. Maravilloso. De paso atrás nada. Se ha hecho en Italia, se ha hecho en un montón de países. Bueno, y yo, pero Paco, y entonces no va a es un paso atrás a la democracia. No va a concitar los apoyos, porque el problema del gobierno que se está planteando es que no hay alternativa. Desde el momento que Ciudadanos dice no vamos a apoyarlos... Ciudadanos no suma. Bueno, o sea, que da igual lo que diga Ciudadanos. Podría sumar en un momento dado con el ahora apoyando, absteniéndose igual que Esquerra, en lugar de abstenerse Esquerra, que se estuviera no suma. Ciudadanos. No suma. Más los regionalistas, más los nacionalistas, etcétera, etcétera. No suman, hacen falta los 13 votos. La única suma es la de la moción de censura, no, la que dio la única suma que cae en estos momentos es la misma que luego provocó la caída de Sánchez. La misma. Por lo tanto, es una situación de inestabilidad. Yo creo que un independiente tampoco recabaría los apoyos suficientes porque el sol se pondría. Pero vamos a ver. ¿Están ustedes seguros de que el Partido Popular... Vamos a ver, y brevemente. Has hecho un planteamiento y has dicho que es un retroceso constitucional. Absolutamente. No, señor, está contemplado en la Constitución. Es la Constitución quien contempla el formato. No, dije que es un retroceso democrático, no constitucional. Igual que la monarquía no es, digamos, la jefatura de Estado no elegida, no es el ejemplo de democracia. ¿Cómo que no es elegida? ¿No se votó en la Constitución? No, se votó en la Constitución. Vamos a seguir avanzando. Y en la Constitución no está la monarquía. La monarquía no se ha llevado a referéndum. Y en la Constitución no está la monarquía. Te invito a que veas la parte censurada. De verdad. Te invito a que veas la parte censurada de la entrevista. Mira, vamos a seguir avanzando, venga. ¿Por qué no se hizo un referéndum sobre la monarquía? Vamos a seguir avanzando, porque aquí señalábamos la postura de Esquerra. Esquerra le ha pasado la pelota a sus bases. Le va a preguntar la cuestión de si apoya a ese gobierno progresista. Y voy a leer la pregunta, lo tengo que leer, porque la verdad es que la pregunta es rocambolesca. Esquerra Republicana le va a preguntar el próximo lunes a sus bases exactamente esto. ¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Se las trae la preguntita de Esquerra, ¿eh? Precisa, Ana, Santi. Precisa es, que duda cabe. Pero bueno, esta pregunta que empieza con una negación... O sea, sí, pero por lo menos no cabe mucho lugar para la incertidumbre. No le va a pasar como a los ingleses con el Brexit. ¿Pero esto le ata las manos a Esquerra o le libera a la hora de negociar? Yo creo que lo que buscaban es precisamente que les libere, porque que les libere para hacer lo que ellos consideran oportuno y lo que creen que deben hacer desde el primer momento. Ahora por lo fácil que es preguntar si estás a favor o en contra del pacto... Por algo será que lo han hecho así. Sí. Yo creo que es tan enrevesada que más de un militante de Esquerra va a tener que necesitar ayuda al lado. Oye, tengo que decir que sí o que no, porque no lo tengo muy claro. Ahora, esta consulta no es vinculante.
Así que Esquerra se libera, por así decirlo, su dirección para después hacer de su capa un sayo. Lo que están haciendo, pues algo muy inteligente, situarse en el centro del debate, y todavía queda con Esquerra por delante en esa posición. Esa propuesta que hacías de PP, PSOE, en este teatrillo al que estamos, todavía falta muchísimo para llegar a eso. Esther. Bueno, la pregunta en sí es bastante amplia, como bien decía Santi, además no es vinculante, y entiendo que esto es un poco para salvaguardar los muebles de cara a unas posibles o más que posibles elecciones que se puedan dar en Cataluña, y para no quedar muy mal con sus votantes. Sobre la gran coalición PP, Partido Socialista, vamos, yo la veo totalmente inviable, por más presión que haya desde los poderes fácticos, por más presión que haya de algún dinosaurio socialista por ahí, no se puede dar, entre otras cosas, cuando el Partido Popular le está comiendo la tostada la ultraderecha de Vox y no puede ir en contra de sus votantes. Y por cierto, el señor Pablo Casado, que posiblemente nos esté viendo, bueno, pedir la dimisión al presidente del Gobierno en funciones. No se han visto en los ERE de Andalucía ningún P. Sánchez, ¿no? Como el M. Rajoy de los papeles de Gürtel, por lo tanto un mínimo de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Está el tema de la gran coalición. Marta comentaba aquí, vamos a ver, la opción de PSOE más Ciudadanos, ahora que Ciudadanos está en un proceso de renovación con abstención del Partido Popular, esa sí sería una opción que suma. Sin duda. Pero ¿y eso es posible? Es que esa sería una abstención, esa sería una situación que suma incluso sin Ciudadanos. Si se estuviera el Partido Popular no habría problema. Pero es que luego hay que tener una mayoría para gobernar. Claro. El problema no es solo la investidura. El problema es que hay que tener también una mayoría para gobernar. Y quizás Sánchez sea capaz de conseguir una mayoría para la investidura. A eso es a lo que está jugando Esquerra Republicana. Esquerra Republicana está intentando poder darle el voto a Sánchez. Entre otras cosas, porque va a necesitar luego el voto de los socialistas para poder gobernar en Cataluña, donde hay elecciones a la vuelta de la esquina. Pero mire, por intentar rematar un asunto en el que no he podido concluir antes. Venga, Paco. La propuesta del presidente del gobierno la realiza siempre el rey, y es siempre el Congreso quien decide. Y el rey hace esa propuesta en función de las negociaciones que tiene con los líderes políticos. Si los líderes políticos, cualquiera de ellos, le planteara al rey, cualquiera, miren, pues preferimos un candidato independiente, pues nosotros apoyaríamos un candidato independiente. ¿Me quieres decir que retroceso democrático hay en relación con lo que hay ahora? Sí, porque en lo que hay ahora es un diputado elegido que pertenece a una fuerza política que se ha presentado en unas elecciones donde 30 millones de personas han decidido y han apoyado. Un señor que no sabemos de dónde se lo saca el rey, ¿me entiendes? Que luego tampoco... Ya quisiéramos que 30 millones de españoles hubieran ido a votar. Tampoco, no, pero bueno, los que sean. Y si hubieran votado al mismo partido, mira, ahora mismo este debate no tendría sentido. Que los 7 que van a elegir a ese señor, porque al final va a haber disciplina de partido, no va a haber libertad de diputados y por tanto son los 7 o 8. ¿Y eso no ocurre ahora también? ¿No ocurre exactamente igual? Ahora hay libertad de partidos, ahora no hay disciplina de partidos en el Congreso. Hay grupos políticos que han llegado con unos votos al Congreso de los Diputados y con un programa electoral. O sea, a ti te habrá gustado la salida italiana. A mí no me gusta ni cómo estaba Italia, ni cómo acabó. Yo prefiero a un Berlusconi elegido que a uno que no se sabe quién lo elige. Vamos con tendencia a preferir, pues acaba prefiriendo a Vox. Venga, vamos con Marta. El tema de que se necesita apoyos para la investidura, se necesita apoyos para la legislatura, se necesita apoyos para la investidura que pudiera salir con la fórmula de Esquerra y la abstención que no fuera la más conveniente, y después lo que habría que pactar son los presupuestos. Y en los presupuestos, que esa es otra cuestión, y ahí yo sí veo por cómo se están colocando las cosas y por cómo está presionando todo el sector económico, insisto, en relación a que no quieren, sobre todo que en relación a lo que acaba de plantear Europa, están queriendo que haya un acuerdo más de presupuesto económico a la baja respecto al que se pactó con Podemos y el PSOE. Y en ese sentido, quizás sí podrían consensuarse una cierta votación para sacar el presupuesto. Y si se saca el presupuesto, insisto, ese gobierno no lo tumban porque no hay alternativa y tiene 2 años para gobernar en estas condiciones. No. Y entonces, con un presupuesto puede estar... Es que como muchos llegamos a eso, como muchísimo, en el mejor de los cálculos me da a mí que llegamos a eso. Llegamos a aprobar un presupuesto para seguir echando la patada hacia adelante y acto seguido ese gobierno pero claro, es que lo que tenemos que gobierna, pensar es que... pero no vuelve a aprobar nada más en el Congreso. Pero es que a partir de ahí se paraliza la legislatura. Legislatura, Santi, o sea, investidura, ese pacto para conseguirlo se consiguió cuando la moción de censura y cayó en los primeros presupuestos. Pero es que no es la misma situación política esta que la que vivíamos entonces. O sea, que la mayoría que había por aquel entonces pueda ahora unirse
para sacar adelante una investidura, qué duda cabe, pero los intereses que tenían en aquel momento los partidos no coinciden con los que tienen ahora. Por ejemplo, Esquerra Republicana, que se moría de ganas de echar al Partido Popular del Gobierno central, pero que ya no tiene tantas ganas, por lo visto, de encumbrar a Pedro Sánchez de nuevo al frente del Ejecutivo. Lo que quiero decir es que efectivamente la historia está en poder sacar adelante las leyes de la legislatura, empezando por el proyecto de presupuesto, que si es que como para eso tiene que empezar la legislatura. Es que como mucho es lo único que vamos a sacar adelante, de verdad. Como Mira, mucho. Yo les escucho y la sensación es que estamos abocados a unas terceras elecciones. Hombre, sería una unas auténtica quintas. Bueno, unas quintas, pero claro, si contamos desde hace muy poco, terceras elecciones. Vamos, sería no solo una auténtica irresponsabilidad de continuar dejando al país en jaque, un país que no puede avanzar porque no hay un gobierno, con el auge tan sumamente peligroso de la ultraderecha. Espero que si al menos llegamos a esa situación, que esos irresponsables líderes de cada uno de los partidos políticos dimitan y dejen que entren otros. Bueno, estábamos hablando del posible pacto, esa posible investidura de Pedro Sánchez, que se fundamenta en ese pacto con Podemos, PSOE, Podemos, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Pero claro, es un principio de acuerdo en el que también hay muchas diferencias, lo estamos viendo estos días, diferencias en programas, diferencias ideológicas. Wendy, diferencias que vamos a comparar, ¿en qué se diferencian los programas o las ideas del Partido Socialista y de Podemos? Pues sí, bastante diferencias que vamos a mostrar en el siguiente informe y como bien has dicho también se van a ver en la obligación de coincidir, de llegar a un consenso. A falta de conocer este acuerdo definitivo entre PSOE y Podemos, las dos formaciones tendrán que sortear sus diferencias en temas como la reforma laboral, la vivienda, los impuestos o el modelo territorial. En el apartado impositivo, ambos apuestan por una reforma fiscal progresiva, pero en Podemos defienden la creación de un tributo a la banca para recuperar los 64.000 millones de euros que algunas entidades recibieron del rescate. Sin embargo, los socialistas han estado a favor y no parece que vayan a cambiar de opinión. También hay diferencias en lo que respecta a las rentas más altas. Podemos es partidario de un impuesto para las grandes fortunas y en el PSOE abogan por una subida progresiva del IRPF que también repercutiría así en los que más ganan. La derogación de la reforma laboral es una de las principales reivindicaciones, como sabemos, de Pablo Iglesias, pero Pedro Sánchez solo quiere modificar sus aspectos más lesivos. A falta de confirmar si se pondrán de acuerdo, algunas informaciones apuntan a que Podemos ya habría rebajado sus exigencias y renunciaría a derogarla para facilitar el pacto de gobierno. En vivienda, desde el PSOE anuncian la necesidad de destinar ayudas al alquiler en función de las rentas e impulsar la oferta de pisos con precios más asequibles, pero en Podemos quieren limitar los precios del alquiler, algo inaceptable para los socialistas. En las cuestiones del alquiler de la vivienda ha habido cosas que ellos nos han propuesto que nosotros considerábamos que no eran realizables, porque eran un intervencionismo del mercado que lógicamente a los propietarios les ponía en una situación complicada. Vamos, con otra diferencia más. La formación morada pretende crear una empresa pública de energía para así abaratar el precio de la luz y acabar con los monopolios. Pero a los socialistas ni siquiera se les ha pasado por la cabeza una idea de este tipo. El modelo territorial también puede ser una fuente de conflicto entre ambas formaciones, aunque en Podemos anuncian su lealtad al gobierno. Son partidarios de un referéndum pactado para superar el problema catalán, pero en el PSOE no quieren ni oír hablar de esto. Sánchez ya ha advertido de que cualquier solución para Cataluña estará dentro de la Constitución. Y por último, y no menos importante, Sánchez tendrá que equilibrar en un mismo gobierno las pretensiones de aumento de gasto de Pablo Iglesias con la ortodoxia de Nadia Calviño. Esta última ya se ha pronunciado y asegura que no le asusta para nada trabajar con personas que ven la vida de una forma diferente. Esto es lo que sabemos hasta el momento, Miguel Ángel, y no nos cabe la menor duda de que van a tener que ponerse de acuerdo, que son muchas Efectivamente, y ceder en muchos casos, en muchos asuntos y en muchos particulares. Acabamos de ver ese cruce entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias. Si todo sigue adelante en esa línea de pactos, van a compartir Consejo de Ministros.
¿quién va a tener que ceder más en cuestiones económicas? Hemos escuchado a Nadia Calviño hablar del paro, que si es barato en España, esos 20 días, o que si es muy caro, mejor dicho. Pablo Iglesias hablar de derogar la reforma laboral. Paco, ¿quién va a tener que ceder más? Yo creo que Podemos, básicamente porque el Partido Socialista tiene el triple de representación, ¿no? Y en ese sentido, pues la presencia de Podemos en el gobierno pues estará, como ellos mismos plantearon desde el principio, equilibrada a esa representación. Pero la clave no está tanto en cuánto tienen que ceder, como si las cesiones fueran todas del mismo nivel o de la misma envergadura. La clave es que si Podemos quiere estar en el gobierno, pues probablemente tendrá que adaptar lo que es su discurso histórico, su discurso tradicional, algo que sea asumible por un partido de corte europeo, socialdemócrata, etcétera, etcétera. Pero además hay otro factor que a mí me parece fundamental, que es que el Partido Socialista tiene un grave problema con la cuestión territorial, con Cataluña y con cómo resolver el problema de Cataluña. Y ahí es donde se van a producir más encontronazos, probablemente, porque la posición de Podemos se basa también en la presencia de un grupo digamos, de dirigentes, de élites podemitas, que es la que se estructura en Cataluña en Común Podem, ¿no? Y ahí va a haber una fricción permanente y continua. Y además está la presencia de Esquerra, que es determinante para poder sacar adelante cualquier ley. O sea que es una situación muy complicada de mantener como gobierno. Esther, tema laboral, tema económico. ¿Quién crees, y le hago la misma pregunta, te hago la misma pregunta que a Paco, ¿quién crees que va a tener que ceder? Porque hay una cosa fundamental, la reforma laboral, ¿se va a derogar sí o no? Hombre, si el Partido Socialista, porque la visión de Podemos la tenemos claro, si el Partido Socialista cumple con la palabra dada, se derogará la reforma laboral, al menos en la parte más lesiva de estas hacia los trabajadores y las trabajadoras. Hablamos hace unos días sobre la sentencia del Constitucional en referencia al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que ahora te permite despedir al trabajador o la trabajadora a pesar de que está enfermo, que prima más la rentabilidad de la empresa que la salud o la seguridad de la propia persona trabajadora, pero hablamos también de negociación colectiva, hablamos de salario mínimo interprofesional, hablamos que se cumplan el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva firmado entre patronal y sindicatos. Espero que el Partido Socialista cumpla con la palabra dada durante su campaña electoral sobre sus diferentes campañas electorales y que en este caso vayan de la mano. Y después añadimos que se cruza Europa por medio. Europa está pidiendo recortes, claro. Sí, está pidiendo recortes, pero también está solicitando que se mejoren las condiciones laborales en España, que se dé estabilidad en el empleo. Está hablando de dignificar también los salarios. Juan, si hablamos Marta, de Europa, que lo hablemos en todos los sentidos. Está claro que quien más tiene que ceder es Pablo Iglesias frente a Calviño por lo que estás diciendo de la Unión Europea y no tanto aunque hubiera sido la representación al revés y hubiera tenido Podemos los votos del PSOE y el PSOE los votos de Podemos. Recordemos estos días las declaraciones de Juncker, el presidente de la Comisión Europea, diciendo hay que reconocer que hace 10 años humillamos, insultamos al pueblo griego cuando nos pasamos con la austeridad irreflexiva. Ha llegado a decir, y recordemos que humilló a un pueblo que había votado a Syriza, que planteaba unas tesis parecidas a las de Podemos. Europa no va a dejar, aunque tuviera Podemos mayoría absoluta, si España está en el club europeo, que no siga sus normas y su recetario ultraneoliberal, ¿no? Yo pondría el acento en la actitud de Pablo Iglesias y cómo ha cambiado respecto al anterior acuerdo. Hoy creo que él ha dicho las bases que van a tener que ceder bastante. Exacto. No solo ha dicho que ha tenido que ceder, ha dicho que vamos a tener que hacer muchos sacrificios. Sí. O sea, está preparándolos tanto en el tema económico, entiendo yo, como en el tema de Cataluña, porque efectivamente ellos ya han dicho, los dos ahora, el punto de consenso que han encontrado los dos partidos es somos los únicos que hemos apostado por el diálogo, pero ya ha dicho por activa y por pasiva Pablo Iglesias, vamos a ser leales en este asunto y ya han renunciado en principio al tema de la autodeterminación para poder iniciar el diálogo, con lo cual hay esa responsabilidad que está demostrando en este momento y ese recular hacia posiciones más extremas de Unidos Podemos, yo creo que puede facilitar un acuerdo. Ana, Sí. Santi. Yo creo que la dificultad más grande que tenían el Partido Socialista y Unidas Podemos para pactar ya la han superado, por la reacción más o menos parecida que han tenido frente a la sentencia de los ERE. Si el líder de Podemos lo más grave que tiene que decir de la sentencia, que supone prevaricación y malversación por 600 millones de euros, es que esto ya pasó y que se abre una nueva etapa, es decir, el líder del partido que nació para luchar contra la corrupción, contra la casta, si eso es lo más duro que tiene que decir frente a ese pedazo de sentencia, está claro que la dificultad más grande que separaba a los dos partidos ha desaparecido por completo. El resto del pacto de gobierno que puedan suscribir
pues ya lo ha dicho Pablo Iglesias, van a tener que ceder. Ana. Yo creo que el punto de encuentro principal que han encontrado los dos partidos es que no se pueden permitir otra cosa. Se han dado cuenta que han metido la pata de una manera bestial y que de aquí en adelante todo lo que nos ha ido por este camino es tirarse por el precipicio ya sin paliativos. Y bueno, yo creo que de alguna manera también en cuanto al tema territorial, que efectivamente es lo que quizás más problemas pueda causar dentro de algunos sectores de Podemos, otros sectores, y yo pienso que quizás el mayoritario, ya se han dado cuenta de que para un referéndum ya es un poco tarde. Bueno, cambiamos de asunto. En lo que sí parecen estar de acuerdo PSOE y Podemos es en la subida de las pensiones ligándolas al IPC, pero obviando una realidad. El sistema no es sostenible, cada vez hay más pensionistas, cada vez hay más pagas, son más elevadas y en el lado contrario no hay trabajadores suficientes para asumir un gasto que ya está desbocado. Una situación que disgusta a la Comisión Europea y que ayer mismo, una vez más, lanzó una advertencia a España. Si el gobierno pretende seguir aumentando las pensiones, tendrá que tomar medidas compensatorias. ¿Pero qué significa esa jerga de la Unión Europea? La traducción es la siguiente: o España sube impuestos o reduce el importe de las pagas. La situación es de tal magnitud que una muestra de la crisis del sistema es el estado actual de la hucha de pensiones. En realidad se llama Fondo de Reserva de la Seguridad Social y se creó para ir ahorrando capital en épocas de bonanza económica, para utilizarlo, eso sí, cuando fuera necesario. ¿Pero cómo funcionaba o cómo funciona? Fue en el año 2000 cuando se recibió su primera aportación y hasta 2011 la hucha llegó a engordar hasta, escuchen, los 66.800 millones de euros. Pero a partir de ese año, a partir del año siguiente, en el punto álgido de la crisis, el fondo ha ido menguando cada vez más. Y llegamos a este año, el 2019, tras retirar ahorros esta misma semana para poder pagar la paga extra de Navidad, el fondo tiene poco más de 1.500 millones de euros. Hemos pasado de los 66.800 millones de euros a 1.500 millones de euros. ¿Qué les parece? Yo creo que está claro. Si se quiere plantear subidas en las pensiones, hay que plantear mayor esfuerzo fiscal. Las pensiones no pueden salir de la inexistencia. Y luego hay un problema, que es que cuando se habla de que el sistema es insostenible, lo que es insostenible es la forma del sistema. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los trabajadores actuales no pueden estar pagando las pensiones de los trabajadores del pasado. Las pensiones tienen que acabar pagándose por el presupuesto, tiene que ser el presupuesto del Estado el que acabe pagando las pensiones y que se incorpore al presupuesto del Estado lo que ahora se incorpora a la tesorería de la Seguridad Social. Porque como ustedes saben, el presupuesto del Estado, los fondos para pensiones y el presupuesto de la Seguridad Social son divergentes, están separados. Eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya, porque si no, efectivamente, el sistema va a colapsar, porque no va a haber recursos. Pero aún haciendo eso, solamente significa que habrá que sacar recursos de donde están, que es en los presupuestos generales, aún haciendo eso, para poder pagar más a la gente, hay que meter más impuestos. Entonces, esto tiene que quedar muy claro, y yo creo que es evidente. Para poder pagar las pensiones, para poder hacer que las pensiones suban al ritmo del IPC, hay que subir los impuestos, no queda otra chance. Esther. Bueno, nuestro sistema de pensiones es uno de los principales factores de protección que se da en nuestro país. O sea, da cobertura a 9 millones de personas. Ahora bien, hablamos de cargas impositivas, pero también podemos hablar de cómo conseguimos más ingresos. Empleo estable, empleo para nuestros jóvenes, incremento del salario mínimo interprofesional, destopar las bases del IRPF, atacar la economía sumergida. Hay una serie de factores que también podemos valorar para garantizar el sistema de pensiones. Y también es qué sociedad y qué país es el que queremos. Un país que deje por el camino a las personas que lo han levantado o un país que las proteja. Al hilo de lo que está comentando Esther, permítame abrir un poco más el foco, porque no se trataría solo de pensar en qué país queremos, sino que se está produciendo el auge de numerosos teóricos de la economía en este momento que defienden una vuelta de tuerca, un tablón y cuenta nueva. Es como un nuevo New Deal, un nuevo pacto socioeconómico. Las medidas fundamentales pues vendrían siendo efectivamente estas que comentabas, la persecución del fraude fiscal, etcétera, en las que todos podemos estar más o menos de acuerdo, pero van más allá. Incluso plantean la limitación de beneficios con medidas concretas como implantar la jornada de 4 días, que parece un disparate a
priori, pero pensemos que en su momento también pareció un disparate que fuésemos a tener el fin de semana libre y ocurrió. Y, por ejemplo, cosas como no solamente no retrasar la edad de jubilación, sino adelantarla para repartir el trabajo y la riqueza. Eso significaría que sí, habría más personas percibiendo una pensión, pero también habría muchísimos más trabajadores, lo cual quizá equilibraría. Un poco en ese sentido, porque recuerdo que cuando era presidente Mariano Rajoy repetía siempre que cuando llegáramos a los 20 millones de empleados ya sería sostenible la caja de pensiones, ¿no? Y estamos en 19 y se está viendo que aunque se cree empleo, no va a ser sostenible. ¿no? Con lo cual hay que ir a, efectivamente, no, y no solo que aunque se crea, hay que ir a llenar la caja y a completarla con otro tipo de ingresos, ¿no? Y en la línea se está planteando ahora lo del tema de retrasar la edad de jubilación, porque además con el tema de que ha crecido la esperanza de vida, ¿no? Con lo cual no parece, a mí personalmente no me parece descabellado. También es verdad que habría que ver en qué actividades, las más castigadas, las más duras, mantenerlas quizás en una edad de jubilación y la de otro carácter, de otro tipo, poder ampliarlas, que creo que hasta sería sano para esos mayores que todavía tienen un montón de cosas que aportar, ¿no? Y parece que a veces se plantea y hay gente que se lleva las manos a la cabeza. Yo insisto un poco en lo que apuntaba antes Paco, desde luego el tema de que se vaya a los impuestos, que salgan de los impuestos para no separar la hucha que lo hace más frágil, y por otro lado yo creo que se lleva diciendo como 20 o 30 años que es un sistema insostenible. Evidentemente tenemos que ir a que también los de hoy paguen los de hoy, pero también hay unos cálculos demográficos que tienen que ver con que coinciden la esperanza de vida también con la generación aquella baby boom que está llegando a la jubilación o que va a llegar ahora, y a lo mejor eso cambia. Si cambian también las leyes de extranjería y hay más movimientos y hay más población inmigrante, todo eso cambia. No se pueden hacer los cálculos en base a cómo está hoy la situación demográfica, la pirámide, ¿no? Que puede cambiar y a mejor. Yo creo que la reforma de las pensiones es esa que nadie quiere hacer. Y me da a mí que los partidos van a intentar agotar la situación hasta que lleguemos casi a una situación de colapso. Ahora, dicho esto de que efectivamente tendrán que pagarse vía presupuestos, pues eso parece el siguiente paso, ¿verdad? Lo malo es que no es el definitivo, porque yo creo que cualquier Estado que se gaste en pagar en gasto corriente el dinero que a lo mejor se podría emplear en invertir, pues está cargando directamente su capacidad de crecimiento. O sea que eso es una situación intermedia. A la larga habrá que pensarse otro modelo, como estamos hablando. Pero lo de ligarlas al IPC, que es lo que más están pidiendo ahora mismo el colectivo de pensionistas, ¿esto es factible? No lo sé, pero el problema es que antes, por ejemplo, trabajábamos 40 años y cobrábamos una pensión durante 15. Ahora trabajas 40 o 35 y 30, pero cobras una pensión durante 30 o 35 años. Claro, yo creo, Miguel Ángel, que habría que ir a un modelo en el sentido de subir las pensiones más bajas y congelar las más altas, ¿no? Es decir, algún tipo de compensación en ese sentido y sobre todo las no contributivas, por cierto, en Canarias, que hemos tenido los niveles salariales que hemos tenido. Pensiones de menos de 400 euros. Pensiones de menos de 400 euros. Bueno, tenemos que dejar, Paco, tenemos que irnos. Una reformulación global del capitalismo, porque el sistema no funciona, está colapsando un montón de historias y fundamentalmente hay un colapso central que se va a producir con carácter inmediato, que es la reducción masiva del trabajo. El trabajo va a desaparecer como lo conocemos y eso requiere un esfuerzo de solidaridad entre clases, entre territorios, entre grupos, entre sociedades. Si no vamos en esa dirección y estamos permanentemente instalados en la pelea, en el conflicto, no vamos a ir a ningún lado. Lo tenemos que dejar aquí, cerramos el enfoque de esta noche. Nosotros volvemos como siempre el próximo jueves a partir de las 9:30 más o menos de la noche. Estamos en su televisión, en Televisión Canaria. Muy buenas noches.